Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hace unas pocas horas el Partido Popular ha filtrado, o ha comunicado, no sé muy bien cuál ha sido el procedimiento, que quiere usted que le diga, en fin, una suerte de decálogo para sus pactos con Vox. En realidad no dicen que sea expresamente con Vox, pero ya se sobreentiende porque en principio con el PSOE no van a pactar, cosa que es, en fin, tranquilizadora. Digo que es una suerte de decálogo porque es verdad que son 10 puntos, pero algunos de ellos tienen un montón de subpuntos, de manera que, bueno, lo han llamado decálogo para que no tuviera otro nombre. Y es muy interesante porque, bueno, aquí lo pedimos, es decir, se lo pedimos a los dos partidos, que hagan la lista de sobre qué ponerse de acuerdo, porque la política al final es una cuestión muy concreta, ¿no? Bueno, básicamente ese decálogo consiste en señalar los puntos sobre los que sería posible un acuerdo del PP con otras fuerzas políticas sin renunciar a los principios del PP. Tiene un planteamiento inicial que ya echa un poquito de espaldas, porque lo que dice es, vamos a ver, cualquier cosa que no ponga en riesgo ni la Constitución, ni la democracia, ni la jefatura del Estado, o sea, la corona. Dice, bueno, claro, en la actual atmósfera da la impresión de que lo que estás diciendo es que el otro quiere ponerlos en riesgo y que tú lo vas a defender. No es el mejor modo de empezar, ¿verdad?, una negociación, pero en fin. Y luego va desgranando una serie de puntos en los que en general es posible ponerse de acuerdo. Hay uno, sin embargo, que es bastante singular y que me parece que es donde está el truco del almendruco, que es en el que remite cualquier política posible en el ámbito autonómico a aquello que esté dentro de sus competencias, cosa que en principio parece inatacable, pero que cuando bajas al detalle de las políticas concretas empiezan a resultar un poco más, en fin, discutibles. ¿Por qué? Pues porque buena parte de las políticas que se pueden paliar, porque son las que más daño están haciendo al ciudadano de a pie, son políticas que realmente no corresponden en tanto que ámbito competencial a las comunidades autónomas, aunque ellas sí podrían hacer algo. Por ejemplo, la agraria, por ejemplo, la energética. Es decir, el Partido Popular en este decálogo dice que hay que reformar la política energética yendo a lo nuclear, etcétera, cosa que está muy bien, y Vox está de acuerdo, pero claro, eso no es un ámbito competencial autonómico, ¿no? En el agrario habla de la defensa del sector primario, etcétera, y seguro que además son sinceros. Lo que pasa es que en Bruselas votan lo contrario. Y aquí es donde el PP tiene un verdadero problema. Y de verdad que lo digo sin acritud, que diría el clásico, y con la mejor de las intenciones, pero es algo que el PP, como otros partidos homólogos del resto de Europa, tienen que empezar a resolver. Porque hasta la fecha han estado avalando en instituciones comunitarias políticas que han lesionado objetivamente a los ciudadanos de sus ámbitos nacionales. Y así como cabe presuponerles, yo se lo presupongo porque hoy estoy, pero que muy buena persona, hay que presuponerles que aquí efectivamente ellos quieren paliar esas políticas, deberían empezar por paliarlas allá donde las votan. ¿Qué hacemos con la cuestión agraria, por ejemplo? ¿Qué hacemos con Mercosur? Votamos que sí en Bruselas a Mercosur y luego aquí a pie de suelo, a pie de campo, lo que hacemos es protestar porque se ha aprobado Mercosur cuando ha sido el mismo. Y me parece que es una reflexión que el PP tiene que hacerse. Vox también tiene que hacerse una reflexión, por cierto. Este decálogo está muy bien. Está muy bien en el sentido de que, digamos, clarifica el paisaje, ¿no? Es un primer marco para ponerse de acuerdo y Vox debería hacer lo mismo, no solo decirlo. Yo entiendo que no es lo mismo pactar en Aragón que en Murcia, que en Valencia, que en Extremadura, porque las situaciones son distintas en cada territorio, ¿verdad? Sin embargo, sí que estaría muy bien que ellos dibujaran un marco también para que todos supiéramos dónde se pueden entender. Así que ahí lo dejo, sobre la base de que son dos partidos distintos, con políticas en ciertos aspectos antitéticas, y es bueno que así sea, pero a nosotros que nos lo den mascadito, por favor. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias, donde, por cierto, estamos muy pendientes porque desde hace unas horas se han sucedido miles de pequeños terremotos en Tenerife, concretamente. Pero miles, pequeñitos, es verdad, muy pequeños. Pero
claro, nadie sabe lo que va a pasar. Como usted sabe, la sismología es la ciencia menos predictible. Bueno, la climatología tampoco es muy predecible, pero en fin, ¿qué hay? Y es para estar atentos, ¿eh? Estaremos atentos toda la noche, como además tenemos muchos espectadores en Canarias, seguro que nos van contando lo que se va viviendo allí. Hay alarma evidente, claro, la gente está que no le llega la camisa al cuerpo. Porque una acumulación de pequeños terremotos en unas islas que por definición se mueven, bueno, es normal, pero como no sabes lo que va a pasar después. En fin, bueno, fuera de eso, además, un montón de terremotos, alguno más grande, por cierto, en la política nacional. Titulares. Bueno, vamos con el caso del DAO, es decir, el director adjunto operativo. A Marlaska se le está rompiendo la cúpula policial, seguramente porque ya venía fragmentada de antes, ¿no? Quizá la palabra no sea fragmentada, pero está saliendo de todo absolutamente. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿y este hombre, Marlaska quiero decir, es que no se enteraba de nada o qué? ¿Espera realmente que creamos que es que él no se enteraba de nada? Bueno, lo comentaremos. En el ámbito de la política local madrileña, autonómica más bien, ha pasado una cosa muy llamativa, que es, desde mi punto de vista, la primera metedura de pata grave de Isabel Díaz Ayuso desde hace tiempo, que es cuando espetó el término paletos a los de Vox porque querían privilegiar a los residentes en Madrid a la hora de obtener vivienda. Claro, a ella le parece que eso es una paletería. Yo quiero recordar que Isabel Díaz Ayuso se consagró como lideresa, no solo madrileña, nacional en realidad, precisamente porque frente al despotismo de Pedro Sánchez durante la COVID, adoptó la defensa de los paletos, de la gente de a pie que quería tener su tienda abierta, salir a tomar cervezas y todas aquellas cosas. Que ahora se descuelgue con el asunto de los paletos de Vox. Yo estoy con los ricachos que vienen aquí a comprar en el barrio Salamanca. Uf. Me parece que no ha pensado dos veces lo que ha dicho. En fin, lo comentaremos. Bueno, atentos, que dice Pedro Sánchez que no ha desclasificado el 11M, que no ha desclasificado las negociaciones con ETA, que no ha desclasificado las saunas de su suegro, que no ha desclasificado nada de nada, que va a desclasificar los papeles del 23F. Y yo me pregunto, ¿de verdad hay algo que desclasificar realmente? Es verdad que hay cosas que no se conocen. Por ejemplo, el informe Jáudenes se sabe que existe, fue policial, se sabe que existe y no se sabe lo que dice. Cierto. El conjunto del sumario del juicio está, por cierto, repartido en diferentes lugares. Eso tampoco se ha publicado entero. Eso es verdad. Pero de verdad hay que... Y sobre todo, ¿por qué ahora? O sea, ¿a santo de qué? Bueno, lo veremos. Hoy salía la información que la sacaba Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital de que Pedro Sánchez sufre una cardiopatía que le está haciendo tratarse en un hospital de Madrid, el Ramón y Cajal, y que hacía, bueno, que digamos que explicaba su visible deterioro físico del último periodo. Esto ha generado una polémica importante. En ámbitos gubernamentales no lo han desmentido, solo han insultado al medio que lo ha publicado, y han difundido, eso sí, un vídeo en TikTok de Pedro Sánchez esquiando, que lo miras y dices, Pedrito, cuídate. Pero suscita un debate que me parece que es importante. Es decir, ¿la salud de un presidente es un asunto privado o es un asunto público? ¿Usted qué piensa? Bueno, veremos lo que piensan nuestros contertulios. Y en el terreno internacional hemos de hablar de lo que está pasando en México, donde la caza de un narco ha desencadenado un auténtico caos. Es muy impresionante ver las imágenes que ciertamente no todos los días tenemos oportunidad de ver del cómo va ese cártel, que concretamente es el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, son paramilitares literalmente, con sus vehículos blindados y mimetizados, sus uniformes de faena que decíamos antes. Es impresionante. Es realmente un ejército de un estado dentro de un estado, que es el problema de México. Yo quiero recordar que la señora Chimpum hace apenas unas semanas decía que la guerra contra el narco era un error porque había que respetar sus derechos. Algo le ha pasado a la señora Chimpum, o alguien ha hecho que algo le pase. Lo veremos. Y lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Antonio Alonso Timón, que hoy está exultante porque esta mañana, aquí en Dando Caña, Natalia Fernández Picado ha confesado que ella es colchonera y además cholista.
Como debe ser. Y ahí estamos, claro. Como debe ser. Lo primero nos une a todos, lo segundo, ya no sé. Ya, lo segundo es división de pareceres. Yo he sido muy cholista y ahora, bueno, creo que todo tiene sus etapas y que al Cholo hay que agradecerle todo lo que ha hecho, pero en fin. Bueno, me alegro mucho de que la religión atlética tenga tantos fieles que todos lo necesitamos. Yo quería, porque todas las noticias que vamos a comentar hoy son muy interesantes, pero me quería centrar en esta primera intervención en el DAO, en el escándalo del DAO, porque ya no queda nada Estamos en un proceso de descomposición que han sufrido otros gobiernos anteriores y que además tiene la similitud. Ayer leía un artículo en un periódico que no me acuerdo exactamente quién es, porque los domingos, además, como tengo más tiempo, leo más cosas, pero decía un alto mando policial al periodista que escribía el artículo, que lo siento y no me acuerdo quién era, que siempre los gobiernos caen, cuando están en descomposición, siempre caen por un escándalo policial, y es verdad. Y desde el gobierno de Felipe González, al final, por el caso Roldán, otros gobiernos por otros escándalos policiales, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí que estamos asistiendo a la fase final del sanchismo. Es una descomposición absolutamente brutal. No hay por dónde cogerlo y luego hay otra cosa que aparece en este escándalo también, por supuesto, aparecen todos los ingredientes del sanchismo, incluido Zapatero, que Zapatero es el que controla de facto, de manera informal, el Ministerio del Interior, como tantas otras cosas, y me parece absolutamente vergonzoso. No sé, ya lo dije aquí un día, no sé si hay alguien que rodee a Pedro Sánchez que sea medianamente normal, a Pedro Sánchez o a sus miembros del Consejo de Ministros. Me parece alucinante. Hoy se anunciaba, el abogado de la víctima anunciaba que hay otra policía, otro mando policial que tiene pruebas para denunciar a este señor, que por otra parte hace 20 años, cuando estaba en Valladolid, en un puticlub, por lo visto, tiró de pistola. O sea, es que es una cosa, es que son personajes... Es que es la cosa, es que es muy llamativo. O sea, es la típica cosa que hace que ese día alguien te señale y diga, ya tengo por dónde agarrarte para ponerte a mi servicio. Claro, exactamente. Es que, joder, macho. Ya quedó esclavo de sus actuaciones. En fin, qué país. Totalmente. Don Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí una vez más. Yo no sé, Antonio, ¿a qué te refieres con eso de que el Atlético de Madrid nos une a todos? Habla por ti, pero desde luego... a todos los atléticos. Desde luego, hombre, bien, claro. bien. O sea, tú, Óscar, nunca podrías ser del Atlético porque nunca has apreciado el buen fútbol. Bueno, lo que no sé o no entiendo es la capacidad de sufrimiento hasta perder la salud que tenéis los atléticos. Eso es que no eres del Valencia. Pues tú que te gusta mucho el Rayo, imagínate. El Atlético gana más que el 99% de los equipos del mundo. Pero porque soy del Madrid y tengo simpatía por el Rayo. Pero es un equipo ganador desde su fundación en 1903. O sea, que no me vengas la Champions que la perdís en el 93 siempre. Pero bueno, que no es el debate de eso. Antonio, que no es el debate de eso. Es que con un colchonero nunca se puede discutir de fútbol porque se irrita. Ya quisieran todos los equipos tener los títulos que tiene el Atlético y la historia que tiene el Atlético. Que se llamaba El fútbol es la prolongación de la guerra por otros medios, donde explicaba el carácter antropológico del deporte como ritualización. Bueno, pero yo quería hablar de un tema más serio, es decir, me reía con todo el respeto del mundo cuando Antonio decía que el sanchismo está en última fase. Yo llevo años sosteniendo que este no se va ni con agua caliente y hay que temer el pucherazo. Eso lo llevo diciendo también y diciéndolo cada día, porque creo que va a ser así, ¿no? Y una prueba de ello, como sabéis, la Audiencia Provincial de Madrid ha frenado la decisión de Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, ¿no? Me llama la atención que no se corta nada y dice que es que lo que tiene que hacer el señor Peinado es fundamentar un poquito mejor sus autos, ¿no? Pero la impresión que uno tiene desde fuera y seguramente desde el desconocimiento es que aquellos que decían que la justicia estaba en manos de jueces de derechas, acordados de la derecha judicial, no hacían sino aludir otra vez a esa técnica que les gusta tanto, que es la proyección, ¿no? Porque, desde luego, lo que se demuestra una vez más es que la justicia, es decir, aquella que debiera protegernos del tirano, defiende al tirano de la ciudadanía, ¿no? Y que, sobre todo, está en manos de la extrema izquierda judicial, ¿no? Porque está obstaculizando claramente el proceso y tengo para mí que seguramente se deba a que quieren que Peinado se jubile y que venga otro. Con lo cual, la jugada, efectivamente. El sanchismo es admirable, la determinación que tiene este señor, domina todo el sistema.
Salvo que un jurista con mejor criterio, Jesús Trillo, por ejemplo, me corrija, la impresión que da leyendo eso es que es puramente discrecional. Que como dicen una cosa, podrían haber dicho la contraria, como en la canción de Sabina. Y que el objetivo efectivamente es dilatarlo para que llegue la jubilación de Peinado y si te he visto no me acuerdo. Todo eso el mismo día, por cierto, lo contaremos, que a la amiga Laufer le pillan, según declaraciones de un testigo dentro de la investigación judicial, vía agencia tributaria, 2,5 millones de euros que están en la República Dominicana. Es que, Bueno, Óscar, bienvenido, buenas noches. Menos mal que a José Ramón Fernández el fútbol ni le va ni le viene. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy encantado como siempre de estar aquí. Hombre, yo debería matizar, procuro que nadie sepa si me va o me viene. Eso es una forma de que... Pero como a todos, la cosa no nos deja indiferente. De todas maneras, tampoco hay que significarse en demasía. Lo que hay que hacer es ganar y volver a ganar. Lo dice porque el Villarreal ganó el Valencia. Eso es una frase, como sabes muy bien, de Luis Aragonés. Magnífico entrenador y antes jugador, ciertamente. Antes y después, bueno, jugó toda la vida, pero a otras cosas. Te quería comentar solamente, me ha entrado una especie de repelusillo cuando has terminado el editorial, porque esta noche es 23F. Sí. Y entonces has dicho, a mí que me lo den mascadito. Como aquel. Como aquel. Como aquel. Digo, uy, empezamos bien. Va a ser una buena... Ay, a mí que me lo den hecho. Un buen debate, claro. Buenas noches. Claro. Buenas noches, José Ramón. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde, que es del Real Madrid de toda la vida. Sí, pero la verdad es que el partido del otro día del Atlético de Madrid contra el Barcelona fue una preciosidad, el 4-0. Lo que pasa es que como el Atlético es un desastre, pues al día siguiente, a los 3 días, le mete el Rayo 3 goles. Lo del Atlético es una cosa... Pero efectivamente, los del Real Madrid no estamos para celebrarlo precisamente. Pero bueno. ¿Te parece poco lo que hemos celebrado, Jesús, a lo largo de la historia? Sí, claro, si ganamos, yo no sé dónde sacas tú que es el equipo más laureado. Si el Madrid lo gana todo. Pero no hay que dar envidia, Óscar, hay que ser modesto. Tampoco tan diplomático como Antonio ha sido preciso, no ha dicho el que más ha ganado, sino el más laureado, que es distinto. Porque hay victorias que no merecen el laurel. Lo voy a decir yo. Bueno, pero habéis planteado un equipo ganador. No, habéis planteado una serie de cosas. Tú me has hecho una pregunta concretamente sobre el tema del jurado. Y en el tema del jurado, bueno, si quieres entramos en ello, pero la verdad es que en la ley de jurados establece cuáles son los delitos que deben ir a tema por jurados. Son delitos contra las personas, aquí no hay un delito contra las personas, es decir, no es asesinato, homicidio, etc. Son delitos cometidos por funcionarios públicos, ella no es funcionario público, aunque indirectamente está enredada en delitos. La malversación. Es discutible, tienes tu razón en cuanto que la audiencia podía haber resuelto otra cosa. Pero bueno, la verdad es que no está mal planteado lo que ha pedido la audiencia, que en definitiva le ha pedido que califique mejor los delitos por los cuales van a ser juzgados dentro de la ley de jurado, ¿no? Pero bueno, bien. Yo habéis planteado un tema que es yo he oído hoy una expresión que me ha hecho gracia, que es tardo-sanchismo. Estamos en el tardo-sanchismo, ¿no? Entonces eso unido a acordarme con otro tardo, que era el tardo-franquismo, donde empezó a hablarse, lo más importante del tardo-franquismo, que empezó a hablarse de la salud del jefe de Estado. El hecho biológico. El hecho biológico que se decía. Claro, que ahora, efectivamente, que ahora se habla de tardo-sanchismo y empieza a hablarse del hecho biológico de Sánchez, no deja de sorprender, ¿no? Sí. En fin, pero lo cierto es que yo lo vi, tiene razón Óscar, yo lo vi este fin de semana, vi un reportaje sobre el tema de su mitin en León y la verdad es que el tipo sigue absolutamente... Vamos, diciendo, España está de maravilla, España está como nunca, económicamente mejor. Eso ya es entonces el hecho psicológico, entonces. Eso ya es el hecho, el hecho biológico. Ya. Y aseguró que va a estar hasta el 2027 y dijo, y más allá. Y más allá, sí. Pero lo mejor es que dijo que cuando se tiene que movilizar la izquierda es en las elecciones generales, que no importa que en las comunidades autónomas se sacrifiquen todos los candidatos del Partido Socialista, que mientras en las elecciones generales se movilicen, la cosa ya... Es un hombre de equipo, Antonio, es un hombre de equipo. A mí me ha recordado Good Luck Fire, ¿no? Aquel muñeco de las películas de Pixar. Hasta el infinito y más allá, ¿no? Exactamente. Y efectivamente, parece que está hasta el infinito y más allá. Bueno. Esperemos que no. Jesús, bienvenido, buenas noches. Bueno, de todo esto y alguna cosa más hablaremos. Pero antes, para que no se nos sube el azúcar, mi querido Adolfo Víctor,
El dedal. El dedal. Yo no voy a decir de qué equipo porque igual todo el mundo sabe 50% no me compra. Todo el mundo sabe que es de un equipo que todos sus aficionados se lo comprarían y los que no, también. Bueno, hoy quiero darle, porque me dicen los espectadores que siempre que un poco les corto la cena, ¿no? Con lo que digo del infarto, ¿no? Sí, y es verdad, sí, lo entiendo que es así. Voy a darle un enfoque ya. positivo hoy a la glucosa y al azúcar, ¿eh? Que cenen lo que quieran, que habiendo de dar... Hoy va a ser un enfoque positivo. Bueno, en primer lugar, ¿positivo qué es? Positivo es saberlo. Positivo es saber que tu azúcar no está como tiene que estar. ¿Por qué es positivo? Porque esto nos va a hacer que no caigamos en una enfermedad. Fíjate que digamos, la diabetes, si tú la cuidas, es decir, si tú los niveles de azúcar los tienes bien, no es enfermedad. El cuerpo no se da cuenta. Otras enfermedades, pues evidentemente sí lo son, pero en este caso no. Entonces, lo positivo es saberlo. ¿Y cómo lo sabemos? Midiéndonoslo, ¿no? Luego, ¿qué es positivo también? Positivo es que yo digo, bueno, a ver, me mido, como me puedo medir varias veces al día, pues oye, pues estoy un poquito, pues voy a dar un paseo. Voy a pasear, voy a caminar, voy a hacer un deporte. Eso es positivo también, ¿no? Con lo cual voy a controlar mi azúcar. Positivo es también, oye, hoy estoy bastante bien, voy a tomarme ese cafetito con churros, ¿no? O ese chocolatito con churros, que también puedo, ¿no? Porque yo sé que lo estoy tomando dentro de mis rangos. Y luego decir, oye, pues he estado todo el día perfectamente controlado. También es positivo, porque sé que no estoy dañando a mi cuerpo. Es decir, vamos a ponerlo en la parte positiva, porque ahora, si yo tuviera que estarme pinchando cada vez que quiero saber algo, evidentemente positivo hay poco, porque me hago daño, porque me duele, porque me molesta y porque estoy agrediendo mi cuerpo para saber si yo estoy bien o estoy mal, ¿no? Pero con este glucómetro, que realmente es colocártelo, ponértelo así, darle un botoncito y mirarlo en el móvil, me lo puedo llevar en el bolsillo, puedo ir en cualquier sitio, lo llevo en el bolsillo y en 3 segundos me mido y veo cómo estoy. Con lo cual voy a saber exactamente lo bien que estoy haciendo las cosas, lo bien que estoy tratando a mi cuerpo para que el cuerpo no sufra. Así que creo que le he dado ahora sí un enfoque positivo para no cortarle la cena muchas veces a nuestros espectadores. A mí me has dado hambre. Sí, ¿no? Los churros, churrería Inés en Galapagar. Churrería Inés en Galapagar. Imprescindible. Usted puede ir a ver el Monasterio del Escorial, bien, pero tiene que pasar por ahí. Pare en Churrería Inés Galapagar y ya ve usted lo que son los churros. Es impresionante. Y mire que se hacen buenos churros en Madrid, ¿eh? Sí, y en otros lugares. Recuerde, llame solo una vez, para los churros también, pero para el dedal, porque ellos le van a devolver la llamada sin nadie en ese momento. Lo importante es no colapsarles el teléfono y luego usted lo pregunta absolutamente todo. Sabe que esto se maneja con una aplicación que se instala muy fácilmente en el móvil, que es lo que te permite luego además, y es lo más importante, poder llevar el control, es decir, poder hacer una serie de mediciones. Como no hay que pinchar, las mediciones son continuas. Cualquiera que tenga familiares que han tenido que estar pinchándose 3 veces al día sabe que es un infierno, porque al final es que acabas que ni reaccionar. O sea, esto está muy bien inventado y es extremadamente útil. Y es verdad, te sirve además para tener el dominio de ti mismo, en el sentido de la salud, claro. Adolfo, gracias mil. Vale, gracias a vosotros. 900-730-100. Ay, cuando ya me recuerde que soy espectador del Toro Televisión, que eso tiene recompensa. Vámonos a la policía. Y a la vuelta vamos a empezar por lo de México. Anoche, según íbamos viendo, y esta madrugada, las informaciones, las imágenes que la gente iba subiendo, o sea, que veías una partida de narcos que empezaban a tirar granadas al supermercado con la gente dentro, una cosa de locura. O a quemar gasolineras, ha sido un auténtico, en fin, un auténtico caos. Lo veremos inmediatamente después de la publicidad, mientras seguimos pendiente de lo de Tenerife y sus pequeños terremotos. ...22-14, 21-14 en las Islas Canarias. Si usted, por cierto, lo último... Bueno, el último recuento lo han hecho esta tarde. Van a 7.000 movimientos sísmicos en 3 semanas. Muy pequeños. Es decir, dicen los expertos que hombre, si la gente empieza a notarlo, que de momento no lo nota, si de repente hay una emisión de gases, pero que eso no está pasando, entonces lo lógico era estar tranquilos. Pero
que sepa usted que está así la cosa. Bueno, lo de México. Lo de México es primero, que es un país al que a pesar de todo todos queremos muchísimo y todos tenemos amigos allí y da mucha pena además ver cómo gente que lleva tus apellidos y que habla tu lengua está hundiéndose, siendo un país, ¿cuántos millones de habitantes lleva ya? ¿80 y tantos? 80 y tantos o 90. Yo creo que claro, está muy cerca es que de es los un 100, enorme sí. país. Más todos los que se han desplazado. ¿Ya está en si ciento y se lo pico? sumas. Ya está en ciento y pico. Fíjate, sí, sí, tengo yo las cifras para actualizar. Bueno, y ves cómo un Estado deja de serlo. Porque de repente surgen en su interior pequeños estados que terminan estando en condiciones de desafiar al Estado, que es lo que ha ocurrido con la cuestión del narco. ¿Y eso cómo se arregla? Arreglo pacífico no tiene. Y lo que hemos visto este fin de semana es una explosión, en fin, completamente desmedida. Bueno, Mónica Fuster nos hace un planteamiento, de resumen básico de lo fundamental de estos últimos días, horas, y ahora entramos en materia. Mientras que en el Palacio Nacional se repite que no se puede declarar la guerra al narco, en las calles la guerra ya está declarada. Y la están ganando ellos, porque las imágenes que circulan estos días no son de un desfile militar oficial. No es el ejército mexicano, son los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, las fuerzas especiales del grupo que durante años dirigió Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, hombres uniformados, armados como comandos y organizados como un ejército. Washington ha confirmado lo que durante horas fue un rumor. Estados Unidos colaboró con información de inteligencia en el operativo que acabó con la vida del capo en Jalisco. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reconoció que Estados Unidos proporcionó datos clave al gobierno mexicano para localizarlo. Un narco abatido, pero no uno cualquiera. El Mencho no era un jefe local. Era el arquitecto de una organización que se expandió por más de 40 países a lo largo de Europa, Asia y África. Extorsión, secuestro, tráfico de migrantes, robo de combustible, asesinatos políticos. Hasta derribó un helicóptero militar y mandó bloquear ciudades enteras. No era solo un narco, era un narco con estructura paramilitar. El operativo, según distintas informaciones, fue coordinado entre la Marina Mexicana y agencias estadounidenses. Ni la presidencia ni las autoridades locales intervinieron. La ubicación del narco vino de un chivatazo de una de sus parejas, lo que resultó determinante para abatirlo. El hijo del cabecilla ha sido trasladado en avión por la Marina de México, la misma que llevó a cabo la operación junto a los Estados Unidos. De momento no se conoce su paradero. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha comparecido en los consejos de seguridad. Su única declaración ha sido esta. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pero la guerra ya existe. Los narcos han desatado el caos. Desde granadas en supermercados llenos de gente y tiroteos en aeropuertos, hasta incendios coordinados y furgonetas que pueden esconder armamento de guerra. El miedo está cada vez más normalizado. La cuestión es, ¿cómo ha llegado México hasta aquí? Muchos apuntan a la política de abrazos, no balazos, impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Abrazos, no balazos. Pañuelito blanco. Una estrategia que rebajó la presión directa sobre los cárteles y apostó por las causas sociales del delito. El problema es que mientras llegaban los programas sociales, los cárteles se rearmaban, se reorganizaban y se expandían hasta el punto de desafiar al Estado. Hoy la muerte del Mencho no cierra una etapa, la abre, y cuando un líder cae en México no llega la paz, llega la disputa. Mientras el gobierno evita la palabra guerra, los narcos siguen actuando como ejército, y así es como en muchas zonas del país la autoridad no viste uniforme oficial, sino que lo viste el narco. Esas declaraciones de Sheinbaum, para que se entienda todo, son de hace unas pocas semanas. Dice que la guerra contra el narco es fascismo, venía a decir. Lo último que hemos visto de ella es que un helicóptero la cogía, la sacaba de tierra firme de México. Por cierto, 133 millones de habitantes, que me acaban de corregir, y muchísimas gracias. 133 millones de habitantes. Bueno, la sacaban y se llevaban a un barco. Y ahí ha pasado las últimas horas, me imagino que para ponerla a salvo. Bueno, no sé si ha visto usted la grabación, si ha escuchado, la grabación en la que el pollo este
está ordenándole a un jefe de policía local que retire a sus hombres. Tal cual. Y el otro le dice, sí, señor. O sea, es que es todo demencial. En fin, no sé si habéis seguido los acontecimientos de estas horas en México. El tema de México, por eso que estás diciendo tú ahora, que los narcos tienen un control sobre la policía local, etc. El tema de México no es un problema policial. Es un problema estructural y un problema institucional. O sea, es lo que se ha dicho aquí ya en México desde hace muchos años, es un Estado que no controla partes de su territorio. Solo hay que ver las imágenes de hoy, incluso en sitios tan emblemáticos del país como Puerto Vallarta, que es un sitio muy turístico, pues el caos es lo que impera ahora mismo, los turistas corriendo por ahí como podían para ponerse a salvo. La consecuencia de todo esto es que precisamente quien paga siempre es la población civil. La población civil es la que está sufriendo las consecuencias desde hace muchos años de este narcoestado, de este estado fallido en el que se encuentra México. Por cierto, en buena medida propiciado por esa politiquita de abrazos y no balazos. ¿Qué opción queda a un Estado para luchar contra este caos que provocan los narcos? La única opción es enfrentarse a ellos, porque si no, como estamos diciendo, te están provocando que la población civil tenga que sufrir todas las consecuencias y otras consecuencias derivadas de todo esto, como es el problema de la educación, de la delincuencia, de que muchos de los jóvenes mexicanos no tienen otra salida. La salida que tienen es unirse a los narcotraficantes. Es decir, creo que México, que es un país, como bien hemos dicho aquí, muy querido por todos, y yo tengo amigos mexicanos que cuando vienen a España se sorprenden de que sus hijos puedan salir por la noche tranquilamente. Claro, porque eso en México es impensable. Y ellos vienen aquí a Madrid, se vienen a vivir a Madrid y dicen, bueno, es que aquí estoy tranquila, puedo dormir tranquilo porque sé que mis hijos están a salvo. Y por último, cuando México empieza a quejarse de esto, también será culpa de España, la situación que tiene México ahora, porque esta presidenta que tiene México, que tanto achaca muchos de los males que vive el país a España, pues mire, cuando España estaba allí había bastante orden y concierto, y de hecho México estaba en una situación económica mucho más favorable de la que estaban sus vecinos del norte, Estados Unidos. Don Jesús. Bueno, yo la verdad es que he conocido bien el tema, entre otras cosas, porque tengo 5 sobrinos tapatíos. ¿Sabéis lo que son los tapatíos? Y un cuñado que vive allí y que tiene 5 hijos. Los tapatíos son los naturales de Guadalajara. Se les llama tapatíos. ¿Tapatíos? Sí. Se llama así desde el siglo XVII, porque la moneda que se impuso entonces por parte de España se llamaba tapatío y equivalía a 3 reales. Me acuerdo perfectamente del tema. Bien, la verdad es que me contaban este fin de semana que han estado encerrados en las casas, es decir, que no podían salir, habitantes de la ciudad como Guadalajara, capital de Jalisco, que es el estado más afectado por esta historia en este momento, y que han tenido toque de queda y todo. Es decir, que han estado prácticamente en estado de guerra. Es decir, que aquello ha sido terrible, ¿no? Y aún se ha levantado el sitio, por lo que parece, ¿no? Entonces, el asunto es que, por cierto, les mando un abrazo desde aquí y espero que estén todos bien, a mi familia. Y a todos los tapatíos en general. Y a todos los tapatíos en general. Por cierto, lo que decía Antonio tiene toda razón, pero hay un tema que es muy importante y es que ya se ha perdido el control sobre el narcotráfico de tal forma que yo dudo muy mucho que en bastantes años, salvo que intervengan los Estados Unidos de una forma radical, el presidente de México no sea un tío designado por los narcos o una mujer designada por los narcos. Es decir, que están condicionando hasta la democracia, hasta la posibilidad de elección de la presidencia y, por supuesto, en muchos estados de los gobernadores, etcétera, etcétera, ¿no? La mezcla entre el narco y la política está destrozando el país, en mi opinión. Y esta situación prebélica prácticamente, pues es lamentable porque llega un momento en que no vas a poder... Fíjate que Guadalajara era una ciudad mucho más tranquila que el México DF, donde prácticamente no se puede vivir, no se puede salir a la calle sin escoltas y llevar protección, ¿no? Salvo la zona de la Riviera Maya y todo eso, que es muy tranquila y que está protegida porque vive del turismo, el resto de México es un auténtico desastre. Es un estado de guerra permanente y no se puede vivir allí.
Y lo malo es que, como te digo, la política está absolutamente imbricada en esta historia. Don José Ramón. Claro, es esto. Lo último que has dicho es fundamental. Este es un problema institucional gravísimo. Y hemos llegado a estos lodos porque aquellos polvos de cooperación, de abrazos, desde hace muchísimos años, han abocado ineluctablemente a esto. No cabe una alternativa. Ahora mismo es un Estado fallido. Vamos a ver, los 5 condicionantes que ponía Max Weber para que se pudiera considerar fallido un Estado, salvo que estés hablando de Somalia, el quinto no se cumple casi nunca, que es un Estado es incapaz de mantener relaciones internacionales. Que claro que las mantiene México, pero los otros 4 ya no. Me he traído la chuleta. 3 son fundamentales. Pierde el control físico del territorio. Hay una erosión casi completa de la autoridad y ha perdido el monopolio del uso de la fuerza. Está clarísimo. Es la definición de Weber, que es muy antigua. ¿Pero esto por qué ha pasado? Pues ha pasado porque no sé si a los presidentes los nombraban de acuerdo con las exigencias del narco, pero desde luego el anterior, al que todos llaman AMLO, por Andrés Manuel López Obrador, en realidad no le llamaban López Obrador. Recuerdo perfectamente que le llamaban López Cobrador. ¿Y por qué lo hacían? Pues es evidente. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo parece que no han sabido cuál era la reacción que iba a tener lugar cuando estaban armados hasta los dientes con un armamento de altísima sofisticación y pesado. Es decir, esto es una guerra. Aquí hay 2 estados. No es que sea un estado fallido, es que hay 2 estados. Y entonces, si vas a iniciarla, tú tienes que saber que no puedes contabilizar 28 muertos de la Guardia Nacional el primer día. No puede ser. Porque sí, he leído que han llegado a 33, puede ser. Puede que sea. Yo he leído, me he quedado en 28. Sí, pero eso es una verdadera enormidad que pone de relieve que no sabes con quién te estás enfrentando. Es un desastre institucional. Para lo que ha pasado, José Ramón, son pocos. No, me refiero a las Fuerzas Armadas. Espérate. Yo tengo una hipótesis, pero después de escuchar a Óscar la pongo encima de la mesa. No solo los asesinatos, 250 carreteras bloqueadas, las escuelas cerradas, los bancos decían no prestamos servicio. Es decir, es brutal, hasta que no lo ves, ni siquiera te lo puedes imaginar, ¿no? Pero tú decías, José Ramón, que son 2 estados, sí, uno fuerte y otro débil. El débil es el político y el fuerte es el narco. Y tú comentabas, Antonio, que evidentemente el único modo de revertir esto es a través del enfrentamiento directo con ellos, ¿no? Pero las propias palabras de López Obrador eran un acta de rendición. Totalmente. O sea, abrazos y no balazos. Y efectivamente, un pañuelito, pero era una bandera blanca. Y las palabras de la Presidenta, aun cuando hayan sido hace algunas semanas, ratifica esa rendición, ese acta de rendición. Y claro, tú ves cómo ha sido el proceso en España, que hemos tenido también terroristas, y claro, ves que ETA era muy poca cosa, pero cómo la policía y la determinación pues consiguieron acabar con ellos, no de luego la Zapatero, sino la de Aznar, ¿no? Pero aquí esto es muy diferente, es que estos son muy fuertes. ¿Cómo vas a acabar? Imposible. Es un Estado fallido donde cómo no van a condicionar la política completamente. Lo último que no puede pensar es que la presidenta no está nombrada por los propios narcos. Pero ¿qué puede hacer un policía? Decíamos que cobra un sueldecillo con un narco que te viene, retírate o te mato. Es lógico, pero tiene muy difícil situación. A mí me da la impresión, no sé qué os parecerá a vosotros, porque la política de Chimpum iba a ser la misma que la de AMLO y lo dejó muy claro. Bueno, pero está Trump. Es decir, que... Claro. Es que le está esa es la única opción. A mí me da la impresión de que esto se ha provocado ex profeso y que además Chimpum se ha quitado del medio para que no digan yo no he tenido nada que ver, esto lo ha hecho el ejército, lo ha hecho la marina, con los americanos que han dado el chivatazo para provocar, por así decir, para reventar el absceso, vamos. El mencho y que esto solo es el principio de lo que va a pasar. Pues, Javier, el mencho me cuentan que era mucho peor aún que el Chapo. Sí. Y que... Bueno, además traicionó al jefe, él empezó a subir porque traicionó a su jefe, al jefe del cártel suyo, y empezó a subir en la escala de los delincuentes. Necesitan virtudes de Claro, estas, sí. Efectivamente, pues fue capaz de enfrentarse a eso. Pero decías tú, Óscar, que mira, un estado como México de 133 millones de habitantes, si hay voluntad política de acabar con el narco, tardarán 2, 3,
5, 10 años, pero acaban con el narco. Ten en cuenta que efectivamente son muy fuertes. Hoy ha salido una noticia que decían que la última compra de armamento que había hecho este cártel, que por cierto tiene ramificaciones también en Europa y se ha intentado implantar en España, y hace pocos meses la Policía Nacional detuvo a 20 miembros que estaban aliados con la camorra napolitana, pues la última compra de armamento que han hecho a un traficante de armas búlgaro era de 53 millones de euros. 53 millones de euros que le habían comprado de todo, lanzagranadas, pues, todo tipo de armamento. Claro que son fuertes, pero claro, un Estado como México, si tiene voluntad política, esto no acaba de la noche a la mañana, acaba con ellos, pero sí que acaba. Mira como muy bien has señalado tú que en España se acabó con ETA, y no acabó con ETA Zapatero, estoy totalmente de acuerdo contigo, acabó con ETA Aznar. Pero tú fíjate, es decir, cómo lo estamos viendo en España, cómo un tirano puede hacerse con las instituciones, colonizarlas hasta la médula, en todas y cada una de ellas, en 7 años. Imagínate qué no habrán hecho esta gente en todos estos años. O sea, todas las instituciones tienen que estar infiltradas de esta gente de arriba abajo, transversalmente. Entonces, por eso lo hace más difícil, claro, porque tienes que montar un Estado paralelo al Estado y al otro Estado. Y de luego una ayuda exterior importante a Estados Unidos. La fuerza suficiente para que el tipo que se pasó al narco en su día, por ejemplo, en la Administración de Justicia, a partir de ahora te tenga más miedo a ti que a ellos. Y eso es una tarea compleja y larga. Sí, pero Javier, un dato que leí esta tarde que me parecía muy interesante es que ellos están haciendo con las redes sociales, los algoritmos, a través de la emoción, están captando a miles de jóvenes. Es decir, además, les ofrecen unos sueldos que serían incapaces de ganar legalmente. Es decir, con lo cual, el futuro también se lo están adjudicando ya. Ya que hablamos de esto, es interesante que sepáis que la semana que viene se presenta el libro de Jaime Mayor Oreja, no me acuerdo exactamente del título, pero en donde cuenta y narra toda su experiencia sobre lo que él llama el proceso en el País Vasco, ¿no? Y entonces, aquí hay un elemento muy importante que probablemente también haya pasado en México, y es esa especie de buenismo internacional. Por ejemplo, él cuenta en el libro que es en julio del año 1997 se le acercan a él un personaje llamado Chris Mitchell de la Fundación Carter, de Jimmy Carter de los Estados Unidos, para iniciar la negociación con ETA, ¿no? Sin especificar cómo pensaban que terminaba aquello, ¿no? Lógicamente, Aznar y él dijeron, por aquí voy a negociar yo con esta gentuza que ni siquiera. Y luego, cuando falló y le dijeron que no a Mitchell, en enero del año siguiente se les acercaron nada más y nada menos que la congregación de San Egidio, o la comunidad de San Egidio. Y de hecho estuvo presente incluso en el paripé aquel de la entrega de armas. Exactamente. Y estaba hace poco hablando en el mitin de Rimini de Comunión y Liberación, el mismo señor, Palla creo que se llama. Sí. No, si es que aquí hay una diferencia, no obstante. Me da la impresión de que bueno, digamos, el blanqueamiento, por así decir, del narco internacional tiene mucho que ver con la pasta. Sí. Y lo otro tiene que ver con razones políticas. Sí, por supuesto. Distintas, ¿no? Hay una diferencia clara, está claro. Nos quedan 2 minutos antes de irnos a la publi, pero con todo esto de México hay un asunto internacional que no nos ha dado tiempo a entrar y que valdría la pena decir, aunque solo sea un par de cosas, que es el mogollón de los aranceles. Ya sabe usted que el Supremo suspendía parte de los aranceles de Trump, etcétera. Aquí se apresuró la Unión Europea a decir, pues ahora que nos los quiten todos. José Ramón, ¿en 1 minuto y medio lo explicarías cómo está la cosa? Sí, acabo de subir un artículo al blog para que se pueda leer el viernes, pero en cualquier caso... JRF. A ver, el Tribunal Supremo norteamericano, 6-3, ha decidido rechazar la posibilidad de que el presidente norteamericano pueda aplicar aranceles sujeto a una norma que se llama Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, porque dice que no está estipulado dentro de esa ley que se pueda establecer aranceles. Ha habido 3 votos particulares en los que los 3 jueces que los han emitido, sobre todo Brett Kavanaugh, que ha explicado perfectamente la situación, dice, mire usted, esto es un error, se ha equivocado el tribunal, incluido yo, pero en cualquier caso los problemas que esto va a generar de incertidumbre van a ser tremendos. No ya lo de la Unión Europea que acabas de mencionar, sino que en general, ¿cuál es la situación? Pues dado que solo tengo 1 minuto, voy a decir cuál es la situación. Los aranceles en la práctica se van a elevar vertiginosamente en la medida que lo quiera hacer el presidente, porque tiene 3 leyes y varias secciones dentro de esas leyes que puede utilizar.
Sé que lo puede utilizar porque el juez Kavanaugh, en su disconformidad, lo ha explicado con toda claridad. Con lo cual además le ha abierto la puerta para hacerlo. Es decir, se lo ha puesto a huevo, con perdón de la expresión. Dicho de otra manera, esto es una derrota política clarísima, instrumentada por el Partido Demócrata, que se ha personado a través de los estados demócratas que han entrado en la demanda contra su decisión. Pero la consecuencia última va a ser que la incertidumbre va a ser mayor y los réditos que obtenga el Tesoro norteamericano a la hora de cobrar los aranceles va a ser mayor. Es decir, el famoso tiro por la culata. Y los pleitos que va a generar, ¿eh? 5 años para que se les devuelva lo que han pagado indebidamente, que son 170.000 millones de dólares. ¿Está la cosa seria? Bueno, pues mire, esto había que contarlo. Vámonos a la publicidad y a la vuelta empezamos con la crónica política nacional. Antes de irnos a la publi y para ir bien guarnecidos, yo les recuerdo que tenemos abierto permanentemente la puerta de Montes de Galicia. Hay que ir. Hay que ir porque es Galicia, sus sabores, sus aromas, los colores, todo metido aquí en un restaurante en Madrid, en Montes de Galicia, en la calle Azcona, dentro de la almendra del M30, pero zona anti-Almeida. Puedes llegar allí, no te persigue nadie, ni te están sacando fotos ni nada, aparcas tranquilamente en la puerta y a pedir por esa boquita. Y la verdad es que el repertorio es extraordinario. La carta es para sacar una foto y luego leérsela tranquilamente en casa. Pero bueno, en todo caso, es cocina muy creativa, a veces cocina muy tradicional, a veces, pero siempre con un toque de creación y con un servicio fantástico, siempre todo hecho en su punto y además en un ambiente extraordinario, el típico sitio en el que aunque esté lleno puedes hablar bajito y te entiendes con el comensal, que eso es un lujo que en pocos lugares se encuentra. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46. Vámonos a la publi. A la vuelta vamos con el mogollón de la policía en España, que anda, que vaya cruz. ...21:40 en las Islas Canarias. Vamos con la gran noticia nacional. Lamentablemente, el país da de sí lo que da estos días, que es la cuestión del director adjunto operativo de la policía, denunciado por violar a una compañera. Se ha sumado ahora una nueva denuncia, al parecer. Hay otros casos, hay un malestar extraordinario. Tampoco nos engañemos, cimentado entre otras cosas, porque hace mucho tiempo que la cúpula política de la policía, incluidos los que son uniformados, vive enteramente al margen de la base de los policías de a pie. Y ese cuerpo está roto. Está roto desde hace tiempo, ¿no? En fin, vamos a ver lo último, nos lo cuenta Marina Neila, incluido eso de que no se puede... Lo de los inmigrantes. Silencio absoluto, no vaya a ser que, de verdad, ¿eh? En fin, Marina. La inspectora que denunció al exjefe de la policía por violación no sería la única. El abogado de la víctima asegura que otra policía se ha puesto en contacto con él para comunicarle que ella también ha sufrido un episodio similar por parte del exdao José Ángel González. Lo que le pasó a mi cliente pues era un método de un depredador perfectamente ensayado y engrasado para ejecutarlo, y que mi cliente no es la única que ha sufrido esta situación. Aún se desconocen los términos en los que se habría producido esta situación, pero con esta información se trataría de la segunda mujer que señala al que fuera máximo hombre de confianza del ministro Marlaska. Ahora el letrado Jorge Piedrafita pide que si hay más víctimas se pongan en contacto con él. Todas las personas que hayan sufrido esta situación se pongan en contacto conmigo para que podamos armar la denuncia. La situación que atraviesa la cúpula de la Policía Nacional es crítica. Podrían salir más casos similares. De hecho, tras 3 mujeres policías en activo han contactado con el abogado de la víctima para relatarles situaciones de acoso por parte de otros altos mandos. Me están trasladando pues que ellas han sufrido situaciones igualmente terribles de acosos laborales, para mí con tintes sexuales e incluso también de agresiones sexuales por parte de mandos. El abogado de la víctima, comprometido con sacar todo a la luz, ha recibido amenazas. Me están llegando muchos mensajes de que tenga cuidado con lo que estoy haciendo, que vas a tener represalias. La víctima del exdao pide ahora al juez que instruye la causa que proteja las pruebas que presentó para preservar su identidad, incluido el audio de 40 minutos de la presunta violación, que será clave. Paralelamente, el máximo mando del cuerpo enfrentará no solo denuncias por agresión sexual,
sino también por coacciones, amenazas y abuso de autoridad. Un comisario asegura que fue presionado para abandonar su puesto tras alertar del aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal en una localidad de Madrid. En fin, qué percale, ¿eh? Sí. Parece ser que además había creado un ambiente irrespirable dentro de la dirección de la policía, ¿no? Y la vinculación de ese señor con Marlaska es evidente. Hay un dato objetivo que no habéis dicho ahí, pero que es importante. Sí, ahí lo contamos, efectivamente. Y es que a este nombran en el 2018. Tenía que haberse jubilado. Tenía que haberse jubilado en el 24. Y sin embargo, Marlaska lo continúa. Eso es lo que hace que precisamente que Marlaska sea responsable desde el punto de vista político y que no pueda negarlo. O sea, se me dice, no, es que es un policía que nombras y tal, al fin y al cabo, no, o sea, este tenía que haberse jubilado y tú has forzado una ley que además fue, si no me recuerdo mal, cuando la pandemia, con un montón de medidas covidientas y tal, para que se quede a pesar de haberse... En el año 2024 tenía que haberse jubilado. Claro, en fin. Este es otro caso de algo que es muy evidente y hemos dicho muchas veces. Las élites políticas en España no es que estén por encima de la población, como el nombre élite refleja, sino que están burlándose de la población, esquilmando a la población, despreciando a la población y, si es necesario, acabando con la población. Porque traigo a colación un dato. Este año anterior, el año 2025, se han suicidado el doble de policías que el año 24. Por cierto, está muy bien visto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se sienten absolutamente abandonados, despreciados y que no tienen salida ni solución. Y como están armados, pues al final dicen, mira, esto se ha acabado. Y acaban rápidamente. Y estableciendo un paralelismo con México, antes de que esto vaya a peor, habrá que pararlo. Bueno, tú dices esquilmando a la población y riéndose también de la población. Por descontado. Porque Óscar San Juan, que tendría que estar en un calabozo... Era el segundo de este, efectivamente. Que era el segundo de este, que es el que presionó a esta mujer, a la víctima, para que, oye, si no denuncias, dime qué destino quiere que te lo damos, ¿no? Es decir, no solo obvia la violación o la presunta violación con penetración, sino que encima le ofrece un cargo a cambio del silencio, que es brutal, pues parece ser que le han dado un buen destino, porque eso ya se sabe. Y también parece ser que el DAO ahora mismo sigue viviendo donde vivía antes, es decir, como si no hubiera pasado absolutamente nada, es decir, se ríen de la población. Para mí es muy peligroso que pensemos que, o por lo menos equivocado, que pensemos que la infiltración se reduce solo a la élite, como tú decías, dentro de la policía, ¿no? Me refiero. Porque normalmente cuando colonizas una institución, y esto lo hace muy bien el sanchismo, lo coloniza desde arriba, esto lo predicaban ya los podemitas hace tiempo, la colonizan en la cúpula, pero esa colonización, esa parasitización va bajando, permea. Y se va infiltrando, lo que decíamos antes de México, ¿no? Hasta abajo. Por supuesto que hay miles, la mayoría de policías, que están al margen de todo esto, pero no obviemos que hay cientos de policías, igual millares, que están metidos en todo esto. Y tampoco podemos ignorar que las depuraciones en los cuadros medios de policía se están produciendo hace mucho tiempo, solo que están siendo silenciadas. Cuando ellos huelen que hay alguien que no es de la cuerda o que habla más de la cuenta respecto a sus ideas, lo decapitan. Especialmente grave me parece también el tema de la inmigración. Es decir, tú lees el fantástico artículo de Teresa Gómez y es que no dejas de sorprenderte, ¿no? Porque llega parece ser el policía que va a denunciar, llega a una localidad, se da cuenta de que está tomada literalmente por los inmigrantes, que tienen ocupadas cientos de viviendas y que campan a sus anchas, que nadie hace nada, cuando ve además que se está produciendo un efecto llamada. ¿Por qué? Porque la inmigración de fuera ve, oye, que ahí no pasa absolutamente nada si ocupas la vivienda y si delinques, ¿no? Entonces, lo pone en conocimiento de los superiores, presenta la denuncia y el alcalde, que es del PSOE, se pone en contacto con Bolaños, le explica que hay un tío ahí en la policía que es que no le gusta esto de que hayan inmigrantes que delincan, se pone en contacto también con el delegado de la Comunidad de Madrid, que todos conocemos porque es el que dijo que eran más legítimos los de Bildu que los que llevan pulseritas en la muñeca, y la medida siguiente es que le ofrecen un puesto, una patada hacia arriba. Eso es lo dramático, eso es lo grave, que aquellos que debieran protegernos son los más corrompidos. Yo creo que este caso tiene prácticamente de todo, y no solo contenido sexual, sino que explica muchas de las cuestiones que están pasando en la policía en los últimos años.
Este señor sigue en su puesto y no se ha jubilado en el año 2024 porque era un perro fiel del ministro, y no solo de este ministro, sino de, como digo, el expresidente Zapatero, que tiene mucha mano en el Ministerio del Interior a través de un comisario que se llama Segundo Martínez, que estamos viendo estos días como fue el jefe de seguridad de Zapatero y es actualmente el jefe de seguridad de Huawei España. También explica por qué en todos los casos de corrupción que vive el sanchismo la policía prácticamente no investiga nada. Quien está investigando es la Guardia Civil. ¿Os acordáis de la UDEF, de la famosa UDEF? ¿Qué ha sido de la UDEF? Han descabezado completamente a la UDEF y en buena medida por decisión política de este señor, que es el que controla la policía, el director operativo, el director adjunto operativo ODAO. Pero es que además esto tiene unas consecuencias políticas que aquí nadie parece que va a asumir. Es una más de Marlaska. ¿Cuántas lleva Marlaska ya? Todas. ¿Cuántas lleva Marlaska? Todas, no le cabe ninguna más. Si es que hecho de todo. Alguien se puede creer que Marlaska no sabía esto, pero es que me da igual que lo supiese. Hay una responsabilidad política que ante unos hechos tan graves tiene que asumir en primera persona el ministro que ha nombrado a este señor y que le ha mantenido en su puesto durante prácticamente 8 años. Si es que Marlaska las ha hecho de todos los colores. Y este señor, hay que recordar que en su día fue juez. Marlaska. Marlaska. Yo creo que hay que poner el acento en Marlaska y en los políticos del PSOE. En el director general de la policía. Porque también hemos dicho, yo sinceramente digo, y no lo digo por echar una flor a la policía ahora, no, es que creo que la policía española es muy buena y creo que la policía española... Claro que lo es. No, en muchos aspectos, si tú ves los datos de criminalidad, por ejemplo, en España comparados con los de Europa, vamos, es que no hay ni color, ¿no? Es decir, por ejemplo, en homicidios, la tasa de homicidios más baja que toda Europa es aquí, es decir, la tranquilidad en la calle, etc. Dan los 5 años. Y si luego ves las cosas que les hacen y que ellos aguantan y tal, por ejemplo, la comparación de sueldos con las policías autonómicas, sí, etc. Es decir, y las locales. El problema son estos señores que gobiernan, no tanto los policías, supuesto, que han dado señales de que son una... Lo que dice Jesús es verdad, la mayor parte de los policías son honrados y la policía española en su conjunto es muy buena, pero el desprestigio que da a casos como estos a la policía es brutal. Que sepa usted en todo caso que todo este grupito empezó a ascender con bono. ¿Y usted por dónde? Pardo Piqueras y compañía. El asesor de la policía dominicana, ¿no? Que cobraba 250.000 euros les han arreado. Les hemos, porque eso es el dinero suyo, de usted. Sí, no me mira así, suyo. Su dinero, vía bono, se ha marchado a pagar a la policía dominicana, sabe Dios qué. Es el primer caso que yo conozco de que encima hay que pagar por asesorar. O sea, no paga el asesorado, sino... Pero reconociendo y compartiendo que la policía es buena, hay que decir las cosas. Ahora se ha abierto la caja de Pandora y se están descubriendo cosas que deberían haberse salido antes. En la cúpula. Porque hay... Bueno, es que yo no creo que sea la cúpula. Es que los cuadros medios está politizado totalmente. Y no es que lo crea, es que lo sé. Si eres del Partido Popular o simpatizas con Vox, está fuera. Y esto desde hace tiempo. Es decir, hay mucho silencio, hay mucho ocultamiento, que podría salir. En la policía y en muchos otros. Y no soy sospechoso, soy hijo de Guardia Civil. Yo remito a la entrevista del otro día, la semana pasada, con Samuel Vázquez, que además venía, claro, Samuel fue víctima precisamente. Ahí tienes un ejemplo. Gentuza, ¿no? Y lo dejó todo clarísimo. O sea, que lo tenemos en el depósito de vídeos del catálogo. No hemos citado antes la localidad de Madrid en la que llegó el comisario y denunció, etcétera, porque el nombre de la localidad en cuestión no aparece en la información. Me imagino que para proteger al comisario que lo ha contado, ¿no? Pero es un hecho en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay un montón de problemas que no sé, que están tapados por la propaganda normalmente, ¿no? Y yo entiendo que hay mucha gente a la que Isabel Díaz Ayuso le cae muy bien y prefiere no mirar esto. Yo he contado aquí muchas veces que somos amigos de hace muchos años, es decir, Isabel la conozco hace muchísimo tiempo. Y de verdad que le tengo verdadero aprecio, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es cómo evalúas la trayectoria política. Y estos días atrás ha pasado algo realmente notable. Y ese me parece que es el primer error grave de Isabel Díaz Ayuso en la gestión de lo que ella representa en Madrid, ¿no? Yo quiero recordar que Isabel Díaz Ayuso, que es una persona con una trayectoria política
no voy a decir limitada, pero sí reducida, que llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid en circunstancias muy complicadas, no era la mejor candidata, no era la más conocida, etcétera. De entrada se encuentra con una situación infernal, que es que el presidente del gobierno la escoge como blanco para hacerle polvo la vida, ¿no? Bueno, oiga, lo hizo fenomenal, es decir, la imagen de Isabel Díaz Ayuso ascendió a la de una lideresa nacional a partir de ese momento. Lo hizo francamente bien, encabezando algo tan elemental como era el deseo de los madrileños porque era aquí en Madrid, ¿no?, de salir a la calle y tomarse una cerveza si no había virus por ningún lado. ¿Qué es eso de que a mí me obliguen a seguir cerrado cuando al resto de los españoles les permiten abrir? Todo ese tipo de cosas. Lo hizo francamente bien. Es decir, que se convirtió en una líder popular. Bueno, pues el viernes metió la pata hasta el Corvejón, o hasta la golilla de encaje, si usted quiere, con el asunto de los paletos. O sea, ¿cómo se le ocurre? En Madrid hay un problema objetivo. Ha llegado un montón de gente de fuera, mucha gente menesterosa que viene a trabajar, otros menesterosos que no vienen a trabajar, y luego una porción muy importante de gente muy rica que ha empezado a comprar sin tasa. Y por eso en Madrid no hay quien se pueda comprar una casa dentro de la M30, es decir, es una locura de precios, ¿no? Bueno, claro, Vox haya visto un elemento de reivindicación, ¿no? Cuando hagamos viviendas vamos a otorgar prioridad a la gente de aquí. Y a Isabel no se le ocurre otra cosa que decir que esto es cosa de paletos. Alba Sánchez nos lo cuenta. Paletos, un adjetivo calificativo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha utilizado en su último discurso para referirse a los de Abascal y sus votantes. Ustedes lo que quieran fabricar una barriada paleta no es la Comunidad de Madrid, lo lamento muchísimo. La presidenta carga contra quienes defienden aplicar un cierre en filas contra la inmigración masiva. Lo que no es la Comunidad de Madrid es un lugar de paletos, como ustedes pretenden, con lo de los de fuera. ¿Pero qué significa realmente ser un paleto? En términos políticos, paleto es igual a mentalidad limitada, localista o excluyente. Y así es como Ayuso califica a quienes, según ella, prefieren cerrar filas para defender a los madrileños frente a la inmigración masiva, cuando en realidad solo buscan proteger derechos y prioridades legítimas. Una cuestión que Pedro Sánchez y sus compinches complican cada vez más. Sí. Hemos abierto una vía para regularizar la situación de las personas migrantes, personas con las que convivimos cada día y que hasta ahora no han podido disfrutar de los mismos derechos y tampoco han podido cumplir con las mismas obligaciones. Las empresas lo necesitan, la Iglesia lo apoya y sobre todo la sociedad lo demanda. Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, ha salido en defensa de quienes no encuentran lógica a la situación actual. Les voy a leer, por ejemplo, algunos nombres de personas que sí que se han llevado una vivienda pública en un municipio hace muy poquito, aquí en Madrid. Silencio, señorías. Aquí en Madrid. Kamal, Micheldán, Peter Fabio, Andrea Olguita, Monsef, Danitza, Icham. Silencio, señorías, por favor. Yasminka, Insar, Nelson Moise, Walter, Jafida. No se pongan nerviosos, señoritos de la izquierda, si eso es lo que querían ustedes, sustituir a los españoles, pues ya lo tienen aquí, en su lista, en la lista del PP. Y asegura que llamar paletos a quienes defienden priorizar a los españoles en la vivienda o los servicios públicos es totalmente injusto. Los culpables de esto son ustedes, ustedes que promueven que Fran y Bea sean discriminados en su propio país. Según la portavoz, no se trata de mentalidad cerrada, sino de proteger derechos de los ciudadanos frente a una inmigración masiva, porque al final no se trata de discriminar, sino de priorizar. A Isabel Pérez Moñino la tendremos aquí, ya se lo anunció esta semana, aún no sé de qué día, pero para hablar precisamente de esta cuestión de vivienda. Claro, usted se acuerda, que lo hemos contado mil veces, cuando el Partido Republicano de los Estados Unidos se metamorfosea con Trump. Primero es con el retorno al viejo populismo agrario tal que era Steve Bannon, y después con el nuevo populismo urbano de Vance y los Hillbilly, ¿no? Es decir, nosotros, la gente de pueblo, que esa oligarquía nos desprecia, ¿no? Los paletos, claro. Y me parece que Ayuso ha metido la pata hasta el cuello. Yo sinceramente creo que no ha llamado paletos a los de Vox, no.
Lo que ella dice es que ella no quiere que Madrid sea un lugar de paletos. Claro, tú estás diciéndole, yo lo que quiero es que sean los de aquí los que tengan casa, y tú contestas, yo no quiero que esto sea un lugar de paletos. Pero eso no es llamar paletos a los de Vox. Que no ha llamado paletos a los de Vox, ha llamado paletos a los madrileños, Jesús. Ha dicho que no quiere que sea un lugar de paletos. Pues eso, claro. Esa es la expresión que acabamos de oír y que estoy leyendo aquí. Yo te estoy diciendo, yo quiero que los jóvenes madrileños tengan prioridad a la hora de acceder a una vivienda. Y tú me contestas, yo no quiero que Madrid sea un lugar de paletos. ¿A quién estás llamando paletos? A los jóvenes madrileños. Bueno, no es exactamente así como se produjo la cosa. Pues sí, ella, es exactamente Isabel así. Moñino, lo que hizo fue una crítica de los criterios que habían seguido para la adjudicación, que habían listas en las que eran preferentes los otros y tal y cual. Bien, hombre, lo que tampoco puedes poner en unos criterios de adjudicación de vivienda es que serán preferentes los de Madrid, porque eso no es que sea o no paleto, es sencillamente contrario al artículo 139 de la Constitución. Pues por eso hay tanta gente que, de la misma manera que Trump dice America First, aquí van a decir los españoles primero. Y con toda la razón. Mira, no hay que ser un vidente para saber que no solo al PP, sino al PSOE, se lo va a llevar por delante la marea, no de inmigración, no de migración, presidente, de inmigración, sino de invasión mezclada con la inmigración, que está haciendo imposible la vida cotidiana porque ha destrozado los servicios y porque además convierte en inseguros todos nuestros lugares de vida. Lugares de vida que dice que el señor presidente dice que convive, pero si ese no convive con nadie, pero si no puede salir a la calle. Pero qué poca vergüenza tiene este caballero. El problema de la invasión / inmigración desordenada es el que va a acabar con esta gente y si no, pues nada, al tiempo. Tomen nota de lo que digo y si no, me lo demandan. Yo creo que más allá de... Creo que estás exagerando, ¿no? Yo creo que ni un ápice. Más allá de que pudiese estar más acertado o menos acertada la presidenta de la Comunidad de Madrid el jueves pasado en la Asamblea, que yo también como Jesús dudo de que llamase paletos a los de Vox. Que no llamó paletos a los de Vox. Yo tampoco creo que fuese tan claro que llamó paletos a los de Vox. Bueno, pero más allá de eso, más allá de eso, si me dejáis termino. Más allá de eso, yo creo que lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid desde que ostenta el cargo es mejorar la vida de todos los madrileños y creo que la Comunidad de Madrid es un ejemplo a seguir en muchísimas políticas y en la política de vivienda también, gracias a Isabel Díaz Ayuso, que creo que es una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues a mí Isabel Díaz Ayuso me cae muy bien. No soy amigo como José Javier y me cae simpática. Es esa persona con la que te podrías ir a tomar cañas. Pero se ha equivocado de cabo a rabo. Porque efectivamente no ha llamado paleto a nadie, pero no hay que ser muy inteligente para entender qué es lo que quería hacer. Ha exhibido demagogia y ella lo sabe. Pero se ha equivocado, porque lo que entiende la gente, y yo he hablado con algunos de ellos, es que se les ha llamado paletos. Porque si dices a los representantes de Vox que quieren convertir Madrid en una ciudad de paletos, aldeana, están llamando paletos a los que votan esos representantes. Y creo que es un error porque Isabel Díaz Ayuso lo sabe, hay mucha gente que vota a Abascal, que en la Comunidad de Madrid le vota a ella. Pero no estoy de acuerdo con que la política de vivienda sea excelente, como dices, Antonio, porque soy padre de un hijo de 22 años que, como tantos miles de jóvenes en Madrid, no tienen futuro porque hay un criterio, y también Díaz Ayuso un exponente de ese criterio, que es la preferencia para los extranjeros. Hay una preferencia extranjera. Es decir, la vivienda, dicen las encuestas, es la primera causa que preocupa a los españoles. Y la segunda es la inmigración. Bien, la una y la otra van de la mano, porque la presión que ejerce la inmigración sobre la vivienda es tan enorme que hace subir los precios. Y ahí la Comunidad de Madrid no lo está haciendo nada bien. Ni por abajo, porque no podemos hablar de los inmigrantes que tienen pocos recursos, exclusivamente, ni por arriba, que están llegando ricachones de todos los países, especialmente de Hispanoamérica, que están adquiriendo barrios y poblaciones enteras que ya no pertenecen a los españoles, con lo cual no creo que le esté haciendo bien. Y es, por su parte, poco acertado decir que aquellos que no están de acuerdo con ella o con sus políticas en materia inmigratoria, porque prefiere a los extranjeros desde el momento en el que concede viviendas de protección pública, desde el momento
pero lo hablo en términos no hay ningún criterio en ninguna hay un criterio de preferencia extranjera desde el momento en el que no hay ningún criterio escrito en ninguna norma de la Comunidad de Madrid en que se diga que se prefieren los extranjeros. No, pero de facto sí. Pero de facto sí, claro. Porque desde el momento que se dice que los vulnerables, porque ellos insisten en el mismo argumento de izquierda, que los vulnerables hay que ayudarles si son inmigrantes, desde ese momento, de facto, ya están ejerciendo una preferencia sobre del extranjero. Jesús sabe mejor que yo que el problema de la vivienda... y eso sí puede ser criticable en la Comunidad de Madrid y en cualquier otra. Por supuesto, pero dentro de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid ha hecho vivienda de protección pública y el Ayuntamiento de Madrid, en mayor medida, por supuesto, que el Estado, que no ha hecho nada y que cualquier otra... No hay suficiente protección pública en la Comunidad de Madrid, Antonio, en absoluto. Claro que no lo hay, pero es que dentro de las limitaciones que tiene la Comunidad de Madrid, creo que ha desarrollado una política de vivienda aceptable. Pero ¿cómo aceptable si no hay quien puede comprar una vivienda ni en los barrios bajos, ni en los barrios medios, ni en los barrios altos? Con todo el respeto para todos ellos. El índice de venta de viviendas en Madrid es bastante alto. Mira los precios, mira los precios. Y mira los compradores. Y mira a ver quién la compra, porque los jóvenes se tienen que ir no de Madrid, de España, Antonio. A ver si no son problemas solamente de Madrid. Es que hay que echar la culpa del problema de la vivienda en España a la Comunidad de Madrid me parece demasiado. De hecho, yo iba a decir algo, pero me callo y que hable José Ramón. A mí me gustaría situar la situación en términos de oferta y demanda. Es decir, nadie puede construir vivienda al ritmo en que se está produciendo el incremento de población desaforado como consecuencia de ese estúpido buenismo que caracteriza a las élites españolas. Si cada vez entra gente a una velocidad de vértigo, pero tú tardas 10 años desde que defines un territorio hasta que construyes la casa, la cosa solo puede ir a peor en la Comunidad de Madrid y en las otras 16 y en las 2 ciudades autónomas. 30 segundos, Antonio. Como el problema de la vivienda en Madrid es importante, la propia Comunidad de Madrid está a punto de aprobar una nueva ley del suelo porque es consciente de que muchos de los problemas que se producen en Madrid es por falta de oferta de vivienda, porque hay unos enormes plazos desde que se califica un terreno para poder ser construido o se clasifica el terreno para ser construido hasta que se construye, etcétera, etcétera. Y luego, yo he sido consejero de algunas empresas municipales de la vivienda y, como dice Jesús, no hay ningún criterio que favorezca a los extranjeros. El criterio fundamental son los años de empadronamiento que tiene un señor hay un criterio aquí yo quiero, perdonadme, señores juristas, perdonadme, pero os quiero bajar el suflé normativo a todos. Os quiero bajar el suflé normativo a todos porque yo, que no he sido consejero de ninguna empresa municipal de vivienda, sí que conozco los ayuntamientos por dentro y sé que en todos los ayuntamientos de izquierdas o de derechas tienes adjunta, formalmente no, pero de facto sí, adscrito, un gabinete de abogados, generalmente de sindicatos vinculados a Podemos o asociaciones o cosas así, que a los que van a orientar para tener una vivienda pública en alquiler siempre son a los mismos. Y que una de las razones fundamentales es que hay, de hecho, una preferencia exterior, no en la ley, no en la empresa municipal de vivienda, no en Isabel Díaz Ayuso, sino en la realidad que se ha construido en los últimos 15 años en España. Y esto es así. Y como dice Óscar, cuando no eres rico y tienes un hijo que tiene que buscarse una vivienda, es que lo ves y lo sufres. Y cuando te enfadas, encima te llaman paleto. Venga a hacer puñetas. Es exactamente igual que la mema de Hillary Clinton, Isabel no es mema, cuando llamó deplorables a los seguidores de Trump. ¿Qué es lo que hizo? Es decir, o sea, soy de aquí, he nacido aquí, he currado aquí, tengo el cuello rojo de currar, me he quedado en paro, estoy viviendo a base de mortadela frita y me llamas miserable tú, Hilaria. Pues tú, es exactamente el mismo fenómeno. Tú conoces el funcionamiento de algunos ayuntamientos. Me llama la atención, espera que termine, me llama la atención que alguien que precisamente cimentó su liderazgo en la base popular, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, haya cometido un error tan elemental. Vamos a hacer una relación de ayuntamientos, porque yo te puedo decir cuáles. Y yo te digo en la cuáles Sierra, también. 7 fijo. Yo he sido de la Sierra, en algunos he sido consejero municipal de la no vivienda. Es la estructura municipal, Antonio. Si es que el problema de España es que está duplicada, coño, la administración en todo. Hace años que las administraciones, así municipales que autonómicas que estatales, han
delegado un montón de funciones. Que se lo hicieran ellos sería ilegal, por eso lo delegan en ONGs, que son organizaciones paragubernamentales, empezando por los de la Iglesia para el tema de la gestión de la inmigración, con ACCEM. ¿El resultado cuál es? Que tienes un Estado insoportable, pesadísimo, buena parte de irresponsable. No, es el debate. Eso es otro debate. Es el debate porque resulta que yo lo estoy pagando todo. Ahí vamos a estar de acuerdo en algunos puntos. ¿Tú dirías que no hay una población importante en las viviendas de protección pública? En la oficial, y además hablo de la oficial, no de la privada. ¿Tú dirías que no hay un volumen importante de inmigrantes en la vivienda de protección oficial? No digo ya en Madrid, en toda España, pero también en Madrid. No, seguramente que sí, lo hay. Lo hay. ¿Y tú no crees que debiera establecerse, y soy muy claro, una preferencia nacional? Es decir, favorecer, y digo, privilegiar a los españoles, a los que han nacido, a los que han recibido un legado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos, y no deben ser tratados como el que acaba de llegar. Pues yo sí lo creo. No lo creo porque dependiendo, y eso se establece en los criterios de adjudicación de las viviendas, se establecen criterios que aseguran que hay un arraigo suficiente como para poder optar a una vivienda de protección pública. Que se establece por los años que está de alta en el... Por ejemplo. Pero eso no es arraigo, querido, eso es administrativo. ¿Qué? Pero una persona que lleva viviendo aquí 10 años y lleva trabajando y tiene una nómina... Nadie dice que esté trabajando, nadie. Pero Antonio, ¿tú no crees que hay que favorecer a los nacionales? Pues nada, vamos a seguir. Pues ahí es donde discrepamos, lógicamente. Pues claro, yo voy a discrepar. Señores, este tema me lo he dejado desarrollar por dos razones. La primera, que el culpable he sido yo, o sea que... y además me he inmoderado, que es lo que más me gusta. Y luego, este va a ser uno de las grandes brechas ideológicas de los próximos años, como lo está siendo en todas partes. ¿Preferencia nacional o no? Y conviene tenerlo presente, porque algún día se planteará con toda su crudeza, se está planteando ya, igual que se planteará inevitablemente de aquí a unos pocos años la cuestión de la remigración, sencillamente porque ya no caben más. De eso ya sobran. Así que hay que ir abriendo campo. Bueno, vámonos a hablar del 23F, venga, ¿no? ¿Dónde estabais vosotros el 23F? Yo estaba... Te pillaría por ahí, ¿no? Por ahí fuera. No, estaba haciendo el primer curso de doctorado. ¿Dónde estaba yo? Yo estaba en catequesis. Me parece perfectamente verosímil, Antonio. Así que fíjate. ¿Tú dónde estabas, Jesús? Yo estaba estudiando oposición. Y fíjate, porque mi padre trabajaba en Cedaceros y rápidamente vio el percal. Y llamó a mi madre y fue a recogernos. Yo estaba estudiando mis temas de oposición. Me llamó mi padre, en aquel momento general, pero yo vivía en la casa militar, ¿no? Y entonces cogía y tuve que llevar en medio del follón al Ministerio de Marina a dos almirantes y a un general. El general era mi padre, equivalente a almirante, y a dos almirantes más. Y al salir, iba con un hermano mío, y al salir, pues por curiosidad, obviamente, nos acercamos al Congreso. Con tan mala suerte que se armó un follón de puta madre, no sé de dónde salía el follón. El caso es que estuvimos tirados con las manos así y con una un guardia civil encima durante 2 horas. Eso pasa por curiosos. Por Jesús. ¿Y tú te habías nacido ya? Sí. Yo estaba jugando en el parque. Pero no mucho más. Yo estaba jugando en el parque con un primo y con unos amigos. Cogió mi tía, nos llevó a casa. Sí, un poco más. Eso fue todo. Yo, como usted sabe, era soldado de la Brunete esa tarde. Y tuviste una noche movidita. Una bonita historia. Publi, y a la vuelta vamos a ver esto de desclasificar los papeles del 23F. 23-16, 22-16 en Canarias, y hoy, como usted sabe, es 23 de febrero. Es, por una parte, el aniversario de Fernando Vizcaíno Casas, fuerte abrazo a la familia, muy importante, y además es el aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que ciertamente ha llovido. Estamos viendo en los últimos años un intento de la izquierda por reapropiarse de la transición. Yo creo que este contexto, si usted me permite, hay que hacerlo porque si no es que no se entiende nada. La transición parte de una ley de reforma política que crea el franquismo. Un jefe del Estado designado por Franco, por las Cortes de la España de Franco, con personajes de la España de Franco.
con 2 secretarios generales del movimiento, que eran Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Y, por cierto, los que defienden brillantísimamente, por cierto, la ley de reforma política en el 76 son Fernando Suárez, procurador del tercio familiar, si no recuerdo mal, y ministro de Trabajo, y una persona de una enorme estatura, tanto física como política, y Miguel Primo de Rivera. Y no fue azar. Cuando se planteó todo aquello, la izquierda, toda ella, apostó por el no a la reforma y el sí a la ruptura. Y perdió estrepitosamente en un referéndum. Estrepitosamente. Y no lo han superado nunca. Para ellos siempre ha sido la transición de los otros. Salió bien precisamente porque la hizo la derecha. Si le hubiera hecho la izquierda, no habría salido bien. Claro, ahora, medio siglo después, la cosa es ¿cómo nos reapropiamos de esto? Bueno, Anatomía de un instante y Javier Cercas, por ejemplo, que pinta una transición imposible, que no fue. Y dentro de eso la recuperación del 23F o la exposición del otro día absurda de la Constitución más longeva, que además es mentira porque están malas fechas, pero bueno, donde es que Aznar no está, es que el Juan Carlos no está. Claro. Dentro de todo eso aparece Cercas, que se ha convertido en algo así como el brujo de la neoizquierda, para ver si consiguen fabricar una transición que a ellos les venga bien, y proponía el otro día esto. Yo sé que siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, imparablemente. Se han contado en este Parlamento y se cuentan por todas partes, es un negocio. Pero yo le voy a pedir una cosa, señor presidente. Por favor, desclasifica. Yo sé que usted no lo puede todo, pero hasta donde usted pueda, y sé que hay una ley, en fin, sé cómo funcionan las cosas, pero hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. Hasta donde usted pueda, todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras. El resultado es que efectivamente Pedro Sánchez ha anunciado que en el Consejo de Ministros de mañana se dará la orden de desclasificar, además te ha hecho un tuit, ¿no? Un post en Twitter, de desclasificar los documentos del 23F. ¿Pero de qué documento se trata? En la práctica, y esto los historiadores lo saben bien, hay sobre todo 2 en realidad. Bueno, quizá 3 elementos. Uno, esto es lo de Pedro Sánchez, efectivamente. Uno es el informe Jáudenes, que son 18 páginas, quiero recordar, que es un informe policial sobre lo que pasó esa noche. Otro son los documentos del CSID, o sea, el actual CNI. Hombre, sería milagroso que la casa de los espías lo haya puesto todo por escrito para que luego se vea. ¿Qué cree usted que le diga, no? Y luego, y esto sí que es importante, los papeles del juicio. Juicio que, quiero recordarle, terminó con unas sentencias más benévolas que la que luego, por orden del gobierno, se dictaron. Y en particular hay un elemento del que nadie habla nunca, pero que para mí es realmente lo único que habría que desclasificar, y ya sabemos que Juan Carlos no lo va a hacer, que es cuando el general Armada en el juicio le pide al rey, porque Armada, yo sé que me van a crucificar por esto, pero Armada era un hombre de honor, en el juicio, le pide al rey que le permita revelar la conversación que habían mantenido los dos. Y el rey le dice que no, y Armada no lo cuenta. Y eso pasó durante el juicio. Y Armada efectivamente no lo contó y se comió todo el marrón. Otros muchos también. Y además marrones más gordos. Pero bueno, en fin, ¿en qué estamos? Pues no lo sé. ¿A vosotros a qué os ha sonado esto? A mí me parece que forma parte de la historia de Sánchez de establecer cosas, cortinas de humo. Los lunes. Una más. Los lunes con Sánchez. Exactamente, los lunes con Sánchez. Es decir, que yo creo que los documentos, vamos, no lo sé, es posible. Vamos, sinceramente no espero, después de la desclasificación, yo creo, ni yo ni Cercas ha dicho que vaya a aparecer ninguna gran historia. Después de 45 años. En el peor de los casos, pensaría que van a por la monarquía, claro, ¿no? Y que de alguna manera pues pretenden implicar al rey, no sé. Yo creo que en el 23 de febrero, tú lo has dicho, hay un golpe duro y un golpe blando. El golpe duro es el de los militares, que es bastante más amplio, eso sí, creo, que la desclasificación dará a conocer que habían bastantes más militares implicados en el golpe de los que en principio concurrieron en
en el Consejo de Guerra, ¿no? Muchos que no... Es decir, ¿quién era el general que se esperaba? Tal igual. Ya te lo digo yo quién era. Pero bueno, eso lo voy a decir yo también, pero prefiero no decirlo. Veo, yo tengo mi opinión. Era capitán general. No. Joder. Yo pienso que era otro, pero bueno. En cualquier caso, ese es el golpe duro, y el golpe blando pues es el del general Armada, ¿no? Que se intenta montar en el golpe, se intenta montar por su propia cuenta. Yo creo que ni siquiera el rey le dijo, oye, intenta parar esto, ¿no? Se veía presidente del gobierno. Claro. Y lo que sí que está bastante claro, digan lo que digan tirios y troyanos, es que quien para el golpe de Estado es el rey. Vale, versión tirios y troyanos, que es la de Jesús Trillo. Ahora, versión José Ramón. Yo me refiero más a lo que acabo de ver con Cercas y Sánchez. Esto es una escenificación. Sánchez le dice a Cercas, dime que desclasifique, por favor. Y entonces Cercas le dice, desclasifique, que es una terminología completamente ajena a nuestro sistema jurídico. Pero que tengo aquí gente que sabe mucho más que yo, pero yo me aproximo por ese lado. Y entonces le dice, por favor, desclasifique. La frase es fantástica. Hasta donde usted pueda, desclasifique todo. ¿Todo hasta donde pueda o todo? Pero claro, es que es una frase equívoca. Claro, este hombre escribe y escribe bien, con lo cual, por lo menos el soldado de Salamina está bien. ¿Qué quiere esto decir? Que es otra cortina de humo del señor presidente para ocultar la corrupción que le asedia a él y a su partido. Claro, esto no tiene nada que ver con el 23F, pero creo que conviene ver por qué ahora, el día 23 de febrero de un año, más de 4 décadas después, traen otra vez a la luz pública algo que de todas maneras no vamos a resolver, porque claro que no va a salir todo. Saldrá todo lo que pueda, con lo cual... Versión Óscar, versión Antonio. Perdón un momento, voy a aclarar una cosa, simplemente las que ha dicho José Ramón, que tiene razón. Ni tirios ni troyanos. No. La ley actual de clasificación de documentos es del año 2022. Establece como máximo 50 años para los documentos clasificados más graves. De tal manera que, en el caso del 23 de febrero, le quedan 5 años. Sí. Óscar y Antonio. Para mí, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Ramón, es una escenificación. Y hay otra frase que me parece mejor, cuando dice, yo sé que usted no lo puede todo. Le falta decir, pero casi todo sí. No, Sodora Salamina, estoy de acuerdo contigo, escribe bien, pero manipula. Y en ese libro manipula también bastante, ¿no? Pero bueno, la situación era la que era, es decir, que yo me quedaría con eso, es decir, morían en España asesinados entre 1980 y 1981 200 personas, es decir, más de 200, en su mayoría militares, guardias civiles y policías. Efectivamente. Esto hay que recordárselo a la gente que se ha olvidado de ello, porque la izquierda reescribe la historia y evidentemente había excesos, es decir, a mí... El que más me gusta, he leído unos cuantos libros de esto, no sé, tanto vosotros, es Jesús Palacios. Jesús Palacios dice, frente a lo que se decía que era un golpe de involución, es un golpe de concentración que quiere corregir los excesos del sistema. Y también hay que decir que, más allá de lo que pasara, que, joder, si es que los nombres están todos ahí, y el vicepresidente del gobierno era del mismo partido que este señor, y había comunistas, Soletura, es decir, Ramón Tamames. Se refiere Óscar Rivas al papel a la lista que claro, hay que vicepresidente Felipe González, y había una serie de personas de UCD, ahora explico de la lista. Lo de la lista, y esa lista parece que no le gustó a Tejero cuando ahí se produjo porque él solo reconocía como jefe al capitán general Almirante del Bosch. Es decir, y ahí es cuando se lió, ¿no? Después hay un aspecto que a mí me parece muy interesante, que se ha hablado mucho de ello, es por qué Armada al final no visitó al rey como estaba establecido. Bueno, ¿no? porque Sabino le dijo eso es, lo paró Sabino Fernández Campos, porque circulaba mucho, demasiado, la asociación entre Armada y el rey, y quiso proteger al rey, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que efectivamente hay un golpe duro y otro blando, pero básicamente la idea original era un golpe de concentración nacional para corregir esos excesos del sistema. Y permíteme, José Javier Esparza, termino ya, es decir, permitió también articular un relato contra esa extrema derecha, peligrosísima y tal, que yo creo que son los únicos que no se enteraron de nada. Don Antonio Sotimón. Oye, por supuesto que esto es una cortina de humo, ya se ha dicho, pero es una cortina de humo más que suele coincidir con los lunes. Los lunes, todos los lunes, lo de Israel, lo de no sé qué, lo de la regularización, todos los lunes tenemos la cortina de humo
que a mí me sorprende que lo ponga en X, porque los oligarcas estos... Los tecnoligarcas, ¿no? Está mucho en Twitter. Los tecnoligarcas están utilizando a todas horas las plataformas de los tecnoligarcas que tanto denostan. Y luego, con respecto a la desclasificación, después de 45 años quedan pocos secretos por saber. Más o menos tenemos todos y hemos leído libros y tenemos una opinión formada sobre lo que pasó, a pesar de lo que nos cuenta ahora el señor Cercas, que por cierto la serie, quien la vea, Anatomía de un instante, a mí no me gustó nada. Yo hice una crítica de la serie, volví a mis viejos tiempos de crítico de televisión, hice una crítica en Gaceta sobre la serie para cualquiera que conozca la transición, o sea, que están los hechos cambiados. Totalmente. Cronológicamente incluso y luego cambiados. Algunos fallos importantes de producción. Bueno, pues, yo creo que la desclasificación obedece más a intereses presentes que pasados. Y como decía Jesús, creo que el objetivo fundamental es intentar erosionar alguna institución actual contra la que se quiere cargar. Y todos sabemos qué es la corona. El tema es fascinante, evidentemente. Es verdad que determina lo que va a ser la democracia española posterior. Me parece que lo de hoy me parece que es innoble completamente. Porque se hace con un objetivo concreto y se presenta en un marco muy concreto, que es el de la izquierda contándose a sí misma que a ver si sabemos la verdad, porque la verdad no nos conviene. O sea, todo huele muy mal. Y a mí me parece personalmente que lo que más se acerca a lo que pasó es efectivamente lo que publicó Jesús Palacios en diversos libros, con la base de la Operación de Gaulle 1958, exacto, con la República Francesa al borde de la Guerra Civil, al borde de la Guerra Civil, se inventa una argucia. Un elefante blanco. Con Chaban del Mas, fundamentalmente, ¿no? Si no recuerdo mal. Que consiste la cosa en que tú creas un supuesto de inconstitucionalidad máxima que te permita llamar a alguien para que desde fuera reponga la Constitución. Eso fue de Gaulle. Aquí, ¿cuál era la situación en febrero del 81? Pues hay que recordar, Suárez, que se había empeñado en estar en el poder contra la previsión inicial de Torcuato y del propio rey, y él se había empeñado en el terrorismo brutal por todas partes, la izquierda desmadrada. El título las demandas separatistas. El separatista catalán Tarradellas diciendo a quien les quisiera escuchar que aquí hacía falta un golpe de timón. Armada, que estaba entonces de jefe de gobernador militar de la división de montaña de Lérida, cenando con los Pujol para decirle que Calvo Sotelo no iba a ser presidente. No va a ser nunca presidente, y él se marchaba a Madrid. Es el rey quien hace que Armada venga a Madrid para ser segundo geme en lugar de... para sustituir a Gabeiras. Los que dirigen el golpe de Estado no eran los duros de Erice o Merri, eran los dos tipos de la corte de toda la vida. Eran Milán. Lo que pasa es que Tejero les falló. Y Armada. Y entonces, pero fue la conversación esa. Yo voy a meter a comunistas y socialistas aquí. ¿La tesis cuál es? Crear una operación de Gaulle, es decir, promover un golpe desde dentro para que se cree una situación de inconstitucionalidad máxima que permita llamar a alguien de fuera, cosa que la Constitución como esta se permite, porque las Cortes pueden elegir a cualquiera presidente del gobierno. Mañana pueden elegir a Antonio Alonso Timón, sin ningún problema. Dios no lo por quiere. Ejemplo. Y que este ponga el orden. Y la lista a la que se refería antes Óscar Rivas, que es la lista del gobierno que le enseña Armada a Tejero y que conocemos porque lo cuenta una diputada socialista, que es Ana Vallet-Bó, efectivamente los incluía a todos. Bueno, al PC de aquella manera, porque sobre todo era otro mundo y tal, ¿no? Pero y Tejero dice que por encima de su cadáver. Se dice, mientras esto está pasando, el rey está grabando su discurso. ¡No! Voy a contar una batallita y esto es secreto. O sea, que va a dejar de ser ahora mismo. Uno, Estás desclasificando. El rey, voy a desclasificar. El rey habla el mensaje será 1:15. Armada dicen que llega a la 1 de las Cortes. A mí me contó Pedro Erquicia, que en paz descanse, que fue el que grabó el mensaje del rey, que él grabó 2 mensajes. Claro, sí, eso lo sabemos. Cuando esto se contó, dijeron que se habían grabado 2 mensajes idénticos, por si alguno no llegaba. Pero a mí él me contó que los 2 mensajes no eran idénticos. Eran desenlaces diferentes. Lo que no, planteaban. El desenlace, esto es lo interesante, el desenlace era el mismo. Sí. Es decir, que el de Gaulle de la operación no era Armada, era el rey.
Hombre, yo y sí Armada cree que va a ser él. Pues, Javier, Esa es la impresión que me da. Pero bueno. Yo sí que creo que probablemente salga, ya te digo, lo único novedoso, en mi opinión, igual me equivoco, es mayor conspiración militar de la que creemos. En definitiva, algún nombre de algún general que no está encima de la mesa ahora, ¿no? Pero vamos, salvo eso. Luego hay una cosa de la transición en la que estoy de acuerdo contigo, pero también hay que reconocer otra, y es que el odio a la transición que ahora tienen, a la transición real, a la verdadera, no a la que ellos se quieren inventar, ¿no? Que se expresa muy bien en la frase de Pablo Iglesias, esa transición de mierda, que lo dice así, que he escrito en el libro que le dio la fama. Hay que reconocer, y además en contra de quién, de Santiago Carrillo, hay que reconocer que la participación, no en la primera etapa de la transición, sino probablemente en la etapa de la Constituyentes y tal igual, del Partido Comunista, guiado por Carrillo, al Partido Socialista no tiene nada que ver. Totalmente. Mucho más por transición el Partido Comunista que no el Partido Socialista. Claro, de hecho, Jesús, el libro creo que más interesante, entre comillas, que refleja lo que era la extrema izquierda y lo que piensa de la transición, es uno de Juan Carlos Monedero. Y él en ese libro habla o califica a Carrillo de un conservador. Y de traidor. Ese era el nivel, por supuesto, un traidor y un moderado. Y ellos hablan de esa leyenda negra, que piensan que el dolor no estuvo del lado de la derecha, sino de la izquierda. Cuando había sido la extrema izquierda, porque los grupos terroristas eran de extrema izquierda los que estaban asesinando a mansalva. Pero no nos engañemos. A ver, si la transición se ataca fundamentalmente a partir del año 1996, cuando se demuestra que en una democracia como la actual puede gobernar la derecha. Y eso pasó en la Segunda República. ¿En el 34? Es decir, eso es que es lo mismo que pasó, si ya nos lo sabemos y la historia de España no miente. Entonces, no les vale nunca a la izquierda una democracia en la que pueda gobernar la derecha. Entonces, a partir de ese momento se empieza a cuestionar la democracia, la de la Segunda República y la de la Constitución Española de 1978, porque entonces ya es una democracia burguesa en la que puede gobernar la derecha, y eso no les vale. Cuando estaba gobernando el Partido Socialista de 1982 a 1996 no había tal cuestionamiento de la transición, cuando efectivamente, como ha apuntado Jesús, hizo mucho más por la transición el Partido Comunista que el Partido Socialista, que fue el partido que más palos puso en las ruedas. Totalmente. Sí. De hecho, Monedero lo dice, es decir, para él los primeros años de la República fueron un error, hasta el momento en el que se produce la Revolución de Asturias. Claro. A partir de ese momento, ¿en qué consiste la Revolución de Asturias? Pues, oye, la democracia es un sistema donde siempre gobierna la izquierda. Vamos a acabar con la República. Eso fue la Revolución de Asturias. Eso fue. José Ramón. Sí, hablando de la República, yo creo que ha traído muy bien el tema ahora a la discusión, porque efectivamente en el año 34 se ve claramente cómo la izquierda, y lo había dicho Azaña, vamos a obtener el poder y ya no lo vamos a dejar nunca. Bueno, aquí se ha hecho algo parecido en el Parlamento. Dijo Pablo Iglesias en el Parlamento. Sí, es verdad. Bueno, en fin, mire, yo en todo caso lo que hago es un plaidoyer, que se dice en francés, por la desclasificación de los papeles del 11M. Habría que pedirle, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Pero y de las negociaciones de Zapatero con ETA también. José Javier, también había que pedirle al señor Trump que nos hiciera el favor de desclasificar los papeles de Venezuela. Es decir, también, efectivamente. La cuenta que nos trae, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Lo añadimos al montón. Y ya puestos también el asesinato de Carrero también me interesaría. Por si hay algo que se nos haya escapado, no lo sé. Claro, 3F. Bueno, bien, pero ¿sabe usted lo que al final qué es lo de Cercas? Por favor, dadme material que me permita a mí construir una historia, que por supuesto me vais a pagar muy bien, ¿verdad? Para dar la doctrina, la sana doctrina. Lo que pasó fue esto y no otra cosa. Hablando de sana doctrina, no tiene nada que ver, pero no quiero dejar de contarlo. Sabe usted que El País informaba hoy de que el Papa León XIV había advertido a los obispos españoles sobre el crecimiento de la ultraderecha en España. Bueno, no. Ha salido, Infovaticana lo está contando, de gente que estuvo en la reunión que dicen, no. O sea, es la típica filtración del sector de Añastro que todos conocemos al país. O sea, de verdad, ¿eh? Es increíble, sí. En fin, bueno, a todo esto, mire, vamos a ir al... Ay, tenemos novedad importante del accidente de Adamuz. Lo tenemos en redacción en este instante. Dentro de un momento se lo contamos. A todo esto ya la polémica también concernía a Sánchez en otro aspecto, y era la exclusiva de esta mañana de Libertad Digital. Aquí citamos a todo el mundo, siempre.
O sea, aquí al viejo estilo, y además Miguel Ángel Pérez es buen amigo y buen periodista. Cuando contaba lo que ha contado esta mañana, que respecto a la cardiopatía que al parecer sufre Pedro Sánchez. Ahí estamos, esta era la información que sacaban esta mañana. Pedro Sánchez está tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal. Bueno, los periodistas han llamado a Moncloa, han llamado al hospital. En el hospital es lógico que guarden cierta reserva, a pesar de lo cual sabemos ya el nombre del médico. Es que al final, vamos a ver, este trabajo es un trabajo de porteras, por definición. O sea, ¿qué quiere usted que le diga? Y Moncloa, que ha contestado de bastantes malos modos, lo que ha hecho ha sido mandar un vídeo en TikTok de Sánchez haciendo como que hace deporte. Que además lo vimos todos, míralo. Muchas veces me decís que hago los fines de semana cuando tengo un hueco, y habréis escuchado que hago bici, la disciplina de enduro. Bueno, pues hoy estamos en Castilla y León, prácticamente en la linde con la Comunidad de Madrid, y os quería enseñar esta maravilla. Así que vamos a intentar hacer un poquito de bici, no sé si lo lograremos. Pues al final... Ahora que no se le ve, pero bueno, ¿sabe usted qué es lo mejor? Vamos a ver, el mal aspecto de Sánchez es la comidilla de todo el mundo desde hace meses, porque es una evidencia, ¿no? Hay una explicación, digamos, del partido, ¿no? O sea, la explicación Lysenko del Partido Socialista, que es la de María Jesús Montero, con su inigualable duende. Está. María Jesús, venga. María Jesús Montero. Todos esos hombres, todas esas mujeres que nos estamos dejando la piel, que sí, que se nos puede ver con la cara más delgada o menos delgada, como al presidente del gobierno, porque sufrimos, porque trabajamos, porque estamos al pie del cañón todo el día empujando España. Empujando a España, claro, despeñadero, claro. He hecho empujando, he hecho trincando. Empujando a España. Señores, son 39, van a ser 40. Os hago solo una pregunta para poder irnos a la publi y contar lo de Adamuz. Y os pido una respuesta breve. ¿Consideráis bueno, o mejor dicho, necesario o no, que se haga un escrutinio público sobre la salud de un presidente del gobierno? Sí. ¿Qué se debe? Bueno, el presidente del gobierno no es un ciudadano anónimo, sino que es una persona importante que tiene que tomar decisiones importantes para el país, y en otros países se habla con absoluta normalidad de cualquier situación clínica que tenga el presidente del gobierno. Por lo tanto, no existe la obligación, pero es conveniente que así sea. Pero se debe saber, imaginaos que tuviera Alzheimer o que tuviera una psicopatía. Es decir, sus decisiones recaen sobre muchísimas personas. Es consecuencia de sus decisiones. Se tiene que saber. No es un ciudadano de a pie. Es un personaje político, es un personaje público, es un presidente del gobierno, y se debe a los españoles. Y se debe dar la información con transparencia. ¿Y tú, Jesús? No, yo creo que efectivamente es el presidente del gobierno y, por tanto, es importante saber su salud. Pero, de todas formas, yo aquí me quedo con la tesis de un hijo mío, que es muy graciosa, que es que él considera que Sánchez es Palpatine. ¿Sabéis quién es Palpatine? Sí, el de la Guerra de las Galaxias. El de la Guerra de las Galaxias. Es decir, que en la medida en que se va... El poder le devora. Se va acercando a ser el Dark Sith y se va convirtiendo en el lado oscuro de la fuerza cada vez más fuerte, la cara se le va estropeando y se le va poniendo una cara con... El retrato de Dorian Gray. Efectivamente. Bueno, pues aquí estamos... Perdona, José Ramón. No, era simplemente que quería hacer un paralelismo con los Estados Unidos y el presidente Joe Biden. No dijeron nunca que había perdido por completo el control de sí mismo, pero no lo tenía. De hecho, el autopen famoso, es decir, el sistema de firma, era característico porque no era capaz de averiguar dónde estaba la salida de un escenario. Lo había perdido de su cabeza y ha estado 4 años al frente del país más poderoso. Y se ocultó. Por el contrario, Reagan, cuando fue Reagan, ¿no? Cuando tuvo el cáncer. Lo dijo. Pero es que además no decirlo pues favorece los rumores, el secretismo, el no sé qué, no sé cuánto. Y hay mecanismos constitucionales
pues para que se pueda solucionar este tipo de situaciones. De hecho, hemos tenido hace poco en la Generalidad de Cataluña, el señor Illa se ha operado de una cosa, lo ha dicho tranquilamente, ha tenido un sustituto que será su vicepresidente o conseller en cap o lo que sea, y aquí también hay mecanismos que pueden solucionar este problema. Señores, si es transitorio como si es definitivo. Mira Maragall también, efectivamente. ¿Y qué habrá sido del amigo invisible de Biden? Porque nunca más se ha vuelto a saber de él. El amigo invisible este con el que hablaba de vez en cuando, que le daba la mano y tal. Señores, pobrecito, de verdad. Mira, hay cosas que son una crueldad. O sea, realmente todos sabemos lo que es el deterioro, y los que hemos vivido familiarmente y tal, es la edad. Evidentemente, claro. Lo que no puede estar es expuesta a una persona. Así, en fin, es cuestión de humanidad, joder. Pero ¿quién le habla de humanidad a un oligarca del Partido Demócrata Norteamericano? En fin, vámonos a la policía. A la vuelta, lo de Adamuz, gordo, porque se llevaron el tren antes de la investigación. Ya se lo adelanto. Ya estamos. Publi y lo vemos. Estamos con el ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla. No lo dudes. ...23:48, 22:48 en Canarias. Vamos enseguida con esta historia de Adamuz. Están terminando nuestras compañeras arriba en la redacción la información para contárnosla. Y antes vamos con la noticia begoñera del día, que es muy importante. Le hemos comentado al principio, todo termina siempre en la República Dominicana. Es que es de verdad, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, que siga a Pablo Cambronero en X. Porque dentro de todas las ayudas escandalosas que está sacando, que el gobierno español da a las cosas más inverosímiles, en la República Dominicana las hay así. Bueno, lo de Begoña, ¿qué es? Nos lo cuenta Gloria Sacristán. Giro en la investigación del rescate de Air Europa. Una denuncia indica que 2,4 millones de euros pagados a la empresaria Leticia Laufer, amiga cercana de Begoña Gómez, podrían encontrarse en una estructura empresarial vinculada a República Dominicana. Según la declaración, esos fondos habrían sido canalizados a través de un vehículo patrimonial bajo la bandera de las Islas Vírgenes Británicas, una entidad que se usa para ocultar la identidad real de los beneficiarios. El nombre de Leticia Laufer ya salió a la luz hace unos meses. Está señalada por la UCO e incluso ha pasado por el Senado para explicar su posible vinculación con el rescate y sus lazos con la mujer del presidente. Laufer y Gómez se conocen desde septiembre de 2019, momento en el que ambas coincidieron en un viaje a San Petersburgo. Pero los viajes de ambas continuaron. En 2020 viajaron a Londres y en ese año Laufer ya era la directora de Guacalúa, la filial de Globalia. Precisamente Guacalúa desempeñó un papel crucial en este entramado. La compañía destinó fondos a iniciativas impulsadas por Begoña Gómez, mientras el ejecutivo de Sánchez negociaba el rescate de la aerolínea. La mujer del presidente reapareció este fin de semana junto a Pedro Sánchez en un acto para homenajear al pueblo gitano que se celebró en la Moncloa. Gómez llevaba 5 meses sin aparecer públicamente y su presencia de nuevo en la esfera pública ha enfurecido a muchos que le recuerdan que aún está pendiente de entregar su pasaporte al juez. Precisamente, la Audiencia de Madrid ha anulado la decisión de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez, tal y como había planteado el magistrado Juan Carlos Peinado. Bueno, está claro. Que estás haciendo referencia a un caso judicial. Perdón.
El espía de Trillo. Lo tenemos, acabamos de pillar. O sea, de Trillo. Dile que sí. Oye, Joder, no hay manera de parar esto. Que sepamos lo que está diciendo. Vaya cantada, o sea. Era una información de la República Dominicana. De la República Dominicana. ¿Y qué decía? Nada, lo mismo que ha dicho ella. Que en definitiva lo que utiliza es un instrumento, un vehículo en las Islas Vírgenes británicas que posteriormente termina en República Dominicana. Pero bueno, nada más. No. ¿Un instrumento qué quiere decir? ¿Que tú sacas un pastizal de algún lado? No, un vehículo, es decir, una sociedad. Vale. Una sociedad patrimonial. Vale. En la que tú, por la razón que sea, pues facturas a la misma sociedad patrimonial y allí se pierde el asunto. Vale, entendido. Y eso ya pasa directamente a la... O sea, que es una sociedad creada para eso. Claro. Creada para eso, claro. Vale. Bueno, oiga, usted y yo estas cosas no las conocemos. Pero Jesús sí, pues sabrá por qué. Pero en fin. No, hombre, este tipo de cosas tienes que conocerlas. Antonio también las conoce. Porque si no, no estaríamos en el mundo jurídico. Conocemos esas cosas y esos coses. Concretamente, la más utilizada de ese tipo de vehículos es el Belice. Hay una cuestión que me llama la atención. Es decir, ya que estamos puestos, o sea, operativamente, ¿cómo se hace? Hay un rescate, hay un dinero público que se vierte, por así decir, a otro lugar. De ese dinero público se cae algo, que es la comisión. O sea, ¿eso en qué apunte entra? Bueno... Sí, pero... Este aparatito no para que sentar encima. Es el amigo invisible de Biden. Ahí está, que ya lo hemos encontrado. No, bueno, hoy en día hay varios instrumentos, no solo... Hoy se puede hacer de varias maneras. También están los criptoactivos y otras serie de situaciones. Sí, eso lo entiendo, pero quiero decir que hay un dinero que ha salido del erario público y que por tanto debe tener un reflejo contable. Yo no creas que tampoco sé tanto de esto. Entonces, ¿cómo se hace? No lo he hecho en mi vida. La empresa, como arquitecto del fraude, la empresa tiene que fingir que le ha entrado, solo que no le entra y en lugar de entrarle en su caja le entra menos a otra persona. Le entrará menos y se desvía la diferencia en favor del perceptor de la comisión. Que a su vez la empresa lo camufla como facturación A, por ejemplo, esa sociedad en concreto, que está recibiendo una señora. Claro. Vale. Lo que pasa es que la señora está en cuestión, pues imagino que será la titular de alguna forma indirecta de la sociedad vehicular, ¿no? Suponemos. Señores, otra cosa a la redacción. ¿Está Mónica? ¿Mónica? Alba Sánchez, buenas noches. ¿Qué ha pasado con lo del tren? Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pues según apunta una de las investigaciones sobre ese accidente de Adamuz, concretamente personal de Adif habría trasladado presuntamente piezas que se estaban investigando en el accidente sin una autorización judicial. En concreto, esto habría sucedido mientras los servicios de emergencias llegaban a la zona acompañados de personal de otras administraciones y otros trabajadores como podían ser Renfe, Irio o en este caso también Adif. ¿Cómo se dieron cuenta de que faltaban esas piezas? Pues básicamente porque en una investigación y en una de tal calibre, de tal magnitud, todo se fotografía y se cataloga. Y cuando los investigadores se dieron cuenta de que faltaban esas piezas del catálogo en la zona del accidente, fueron a revisar qué podría haber pasado y se dieron cuenta de que en el catálogo aparecía que era el personal de Adif el que se había encargado de retirar esos restos del tren. De momento, eso sí, con una orden judicial ya sobre la mesa, los restos habrían vuelto al punto del siniestro para poder continuar con esa investigación. Joder. Los restos u Alba, otros restos. Gracias, muy buenas noches. Si esto se confirma es de una gravedad Pero ¿quién extrema, retira exactamente? ¿Quién manda a retirar los pues a eso es lo que hay que averiguar ahora, porque eran el juzgado se le escapa. Bueno, han vuelto, ¿no? Al parecer. Bueno, pero a saber lo que ha vuelto. A saber lo que ha vuelto. Es lo que decíamos anteriormente de la colonización de las instituciones, que no solo toca la cúpula, que baja, porque hay gente que está operando, que sabe lo que está haciendo y lo hace. Bueno, esto sí se confirma, que no tenemos por qué dudar de la información, no sé quién la difunde, pero esto sí se confirma, tiene una gravedad y es susceptible de delitos penales. O sea, los responsables que mueven material ferroviario que se está investigando por un accidente en el que han fallecido 46 personas, eso es un delito. Más información en The Objective, que sí nos ha publicado la información. Pues, seguiremos normalmente The Objective bebe en buenas fuentes. Lo que ha desaparecido no es del tren, como han dicho. Estoy absolutamente convencido que es de la vía.
Claro, que la clave está en la vía. La clave está en la vía, eso. Bueno, pero y eso es lo que ha desaparecido. Y me estoy acordando del 11M. Porque Podemos... Yo también. Yo me estaba lo mismo en cuanto lo ha dicho. La vía puede ser la causante, pero el efecto que ha producido en el tren se refleja en el tren, imagino. Sí, pero en todo el tren no pueden andar llevándose en el vagón que haya producido el descarrilamiento, ¿no? No, fue el último, si recuerdas, el último o los dos últimos vagones se salieron de la vía con la desgracia de que en ese momento venía el Albia y fue proyectado al exterior y cayó por el terraplén a una velocidad enorme. Claro, eso saltan piezas por los aires, se hunde la carrocería, la chapa, todo eso es una brutalidad. No, aquí el problema está, mire usted, ¿qué ha pasado con esa vía para que descarrile el tren? Esa que hacía vibrar el tren de manera sistemática. Y ahí está la clave. Si han desaparecido y luego han vuelto, ¿qué ha vuelto? ¿Pero tú no crees que llevarse un trozo de vía es excesivo? No, son trozos pequeños. No, yo es que pienso, que de alguna forma la vía produjo un efecto en el... ¿Cómo se llama la parte de abajo del...? El bogie. El bogie. Exactamente. Porque si no, y ahí es donde eso demostraría que efectivamente se ha producido por culpa de la vía, ¿no? Qué cosa más llamativa, ¿eh? Que haya aparecido allí una cuadrilla de gente de Adif a llevarse cosas. En fin, de verdad, ¿eh? Qué siniestro es todo en España, coño, estos últimos... En fin, bueno, vamos a contar lo de Yolanda, ¿no? Total, es un minuto. Es que resulta que abre... De verdad, esta mujer tiene un concepto de sí misma excesivo, abiertamente excesivo. Y el otro día montó una cosa de estas que el pueblo hable conmigo. Vamos a verlo. Que el pueblo hable conmigo. Venga. Yolanda. Y abre el ordenador para que la gente le escriba. Y no lo escribe nadie. Se queda ahí esperando, mirando el tal, mirando con cara de vaca que va a pasar el tren. Y el pueblo no pregunta. Y el pueblo no pregunta. 2 minutos después empezaron ya, me imagino que alguien en el ministerio diría, pero ¿dónde estáis que no estáis mandando nada? Y la pobre ahí con cara de... En fin, mire usted, las cosas de España... Ay, de verdad, qué gente, ¿eh? Joder. Es impresionante. ¿Os acordáis cuando Iván Redondo decía que era el Mirlo Blanco, que iba a ser... Sí, la presidenta. Totalmente, es decir, ¿os acordáis? Iván Redondo, o sea... Mirad, lo menos que se puede hacer es prepararlo, ¿no? Pues eso que me llama la atención. Es decir, yo creo que Iván Redondo lo dijo para fundirla. Pues ya sabes, en política se hace mucho, ¿eh? Bueno, sí. Este para presidente no se acabó. Mucho, o sea, claro, es una cosa. En fin. Perdón por estar estableciendo constantemente paralelismos con los Estados Unidos, pero la candidata Kamala Harris no era mejor que esta señora. Eso es verdad, efectivamente. Esa había que verla, ¿eh? Joder, es que también la izquierda... ¿Le pasó algo parecido? Estaba hablando por el móvil y después se vio que ¿Le pasó algo parecido? ¿Se quedó con el ordenador? Simplemente no sabía hablar, no sabía interpretar los datos, le hacían preguntas Señora, que no podía contestar. Un minuto, hemos empezado hablando de fútbol, el programa, ¿no? La siguiente vez lo hacemos en la mesa de Parrado, tal cual. Nos subimos, plum, porque dentro de un instante, a las 12, aquí en Radio Libertad y en esta señal... Goles con Parrado, futboleros de toda la vida, unidos. Don Antonio Alonso Timón, don Óscar Rivas, don Jesús Trillo, don José Ramón Fernández. Muchas gracias a los 4 por estar ahí y a ustedes por estar aquí. Y del 23F ya hablaremos el viernes en Usares. Ya verá usted qué cosa más interesante. Descansen.